Bueno, pues muchas gracias, Andrés, por esta presentación. Y yo, lo primero que se me ocurre al ponerme a hablar con todos vosotros es simplemente fijarme en la tarima del escenario, ¿no? La tarima del escenario es una tarima como muy curiosa, ¿no? Porque veo que no hay ninguna madera que esté levantada por encima de otra, sino que todas las maderas, más o menos, están a la misma altura, ¿no? Todo está más o menos a la misma altura. Chicas, vosotras que bajáis la escalera, por favor, ¿os podríais fijar si en la escalera está todo a la misma altura, más o menos? Sí, está todo como perfecto, ¿no? Vale. Planteo esto por una cuestión muy clara, ¿no? Es que en la mayoría de las ocasiones el clavo que sobresale sobre los demás debe de ser aplastado, no vaya a ser que venga alguien, ¿no? Y tropiece y se caiga, ¿no? Entonces ese es el contexto en el que nosotros nos movemos, ¿no? ¿Cuál es el clavo que sobresale y por qué ese clavo que sobresale tiene que ser aplastado para que no pueda molestar a los que están a la misma línea, en la misma línea? Dicho esto, Félix. Bueno, pues dicho eso, daros las gracias por invitarnos a estar aquí con vosotros en esta mañana, a aprender de vosotros, porque si nosotros hay algo que tenemos claro desde hace muchos años, es que no podríamos estar hoy hablando con vosotros y contaros muchas de las cosas que os vamos a contar si no hubiera sido gracias a las familias, gracias a los padres y madres que nos han permitido conocerles, conocer a sus hijos y a sus hijas, e ir aprendiendo de esto, sobre este mundo tan impresionante de la alta capacidad, un mundo complejo muchas veces. Pero los libros dicen muchas cosas, los libros nos cuentan muchas cosas, tenemos muchísimas investigaciones, pero nosotros también nos gustaría hablaros hoy de nuestra experiencia, de esta experiencia que hemos ido acumulando, y no siempre las cosas que uno lee en las investigaciones suenan bien. No queremos contradecirlas, y alguna mencionaremos hoy, pero sí es verdad que a veces nosotros en la experiencia vamos encontrando cosas que, bueno, nos hacen mucho que pensar. Para nosotros hablar de alta capacidad es hablar fundamentalmente de una perspectiva integral. Venimos muy condicionados muchas veces, y lo hemos visto durante muchos años, que hemos asociado la alta capacidad exclusivamente al mundo escolar, al mundo académico. Y esto consideramos que esto ha condicionado muchísimo todo lo que es el desarrollo de las personas de altas capacidades, la intervención, todo lo que es el trabajo muchas veces, pero vemos que poco a poco se va rompiendo. Al fin y al cabo, un niño y una niña de altas capacidades lo son en la escuela, cierto. Pero ¿qué pasa cuando salen de la escuela? ¿Acaso dejan de ser de altas capacidades? ¿Acaso ese niño o esa niña que va creciendo, se convierte en un adolescente de altas capacidades, no va a ser un adulto de altas capacidades? Bueno, pues nosotros nos gustaría mucho tratar este tema y partir de aquí. Fijaros, ámbito integral, llamarlo como queráis, ¿no? Como queráis. Hoy está la palabra holística, que tanto utilizan muchas investigaciones, pero sí queremos hablar de esta aquí y contaros un poquito todas estas cosas que hemos ido trabajando. Y partimos de una pregunta. Y es una de las preguntas que probablemente muchos de vosotros, los que seáis padres y madres con niños de altas capacidades, os habréis hecho. ¿Qué queréis de vuestro hijo? ¿Qué le pedís y qué queréis? Que sea o no sea de altas capacidades, ¿qué es lo que queréis para él? ¿Qué es lo que más nos dice la gente? Pues casi todas las familias, cuando se sientan con nosotros, nos contestan lo mismo. Y lo que quieren es que su hijo sea feliz. No sé si estaréis de acuerdo. Si buscáis para vuestros hijos, para vuestras hijas, que sean felices. Y claro, aquí viene la pregunta del millón, y es ¿esto cómo se hace? ¿Cómo conseguimos que nuestros niños de altas capacidades sean felices? Nosotros, a base de pensar sobre esto e intentar satisfacer la pregunta de las familias, pues hemos llegado a lo que os vamos a contar hoy. A lo que os vamos a contar y os vamos a hablar es del desarrollo emocional, pero sobre todo desde la perspectiva, lo que se entiende, lo que es el bienestar. A nosotros nos costó llegar hasta aquí. No fue una cosa fácil, no fue una cosa que descubriéramos en ningún sitio un manual cómo desarrollar el bienestar emocional de los niños de altas capacidades, aunque se hable mucho de esto, aunque haya mucho publicado, que no lo discuto. Pero claro, el problema, como nos decía una vez una madre, y es que yo voy a veros, o yo voy a la asociación, pero no para que me contéis teorías. Yo quiero que me resolváis el problema que tengo. Y lo que viene es a que les digas, ¿y qué hago con mi niño? Mira, ya sé que esta investigación dice que los niños de altas capacidades no tienen mayores dificultades emocionales que otros,
que no son de altas capacidades. Perfecta, la investigación es maravillosa y seguro que es cierta, pero a esta madre no le resuelve el problema. Y claro, nos vamos encontrando que para nosotros esto es lo primero, sin descuidar la teoría, por supuesto, sin descuidar cosas que es el desarrollo emocional, sin descuidar que la gente, padres y madres, profesores, muchas veces quieren una solución. Antes de empezar a hablar del bienestar, sí nos gustaría recordar algo de las emociones. Ya se ha mencionado algo hoy. Y las emociones, hay dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta siempre. Una, que no surgen para ser controladas. Las emociones vienen con nosotros. Si visteis la película del revés, allí aparece la primera escena de la película cuando la niña abre los ojos y tenemos la primera emoción. Allí tenemos alegría. Y fijaros, no solo sirven para estar controladas siempre, sino que además muchas veces nos controlan a nosotros. Nos controlan. Y cuando hablamos de alta capacidad, sabemos que esto pasa con mucha frecuencia en determinadas edades. Fijaros, esta película, disculpad los que no la hayáis visto, tiene una cosa muy bonita. Y es que la película del revés le da un papel fundamental durante casi toda la película a la emoción de la alegría. La emoción de la alegría para adelante, la emoción de la alegría para atrás, la emoción de la alegría que lo controla todo, pero al final de la película el argumento de alegría se estropea, porque alegría necesita de tristeza. Y si no hay tristeza, y si no hay un buen manejo de la tristeza, y si la tristeza no aparece a la vez que la alegría muchas veces, no podemos crecer y desarrollarnos. Partiendo de aquí, recordamos también una cosa básica del tema de las emociones. Las emociones tenemos que contemplarlas siempre como en este triángulo. Hay una respuesta que es fisiológica, lo que nos pasa por dentro del cuerpo, importante. Claro, en la alta capacidad nos vamos a encontrar muchas veces que esta respuesta fisiológica, eso que al niño le pasa por dentro, esa tensión que se pone, imagino que alguna vez viste a estos niños cuando se enfadan o cuando está ahí enfadado construyéndose el ego y de repente no puede más y empieza a apretar las fechas que si pudiera disolverlas, las disolvería, las haría puré. Y sigue llorando, no le sangre, pero sigue apretando. Un componente fisiológico, la tensión, por ejemplo. Ese volcán que muchos niños te dicen que llevan por dentro y que parece que va a salir y que va a explotar. No parece, explota. Y muchas veces sale. Nos encontramos también con un comportamiento observable, la conducta. Lo que hacen los niños cuando sienten algo. Algo que muchas veces nos ha llevado a malinterpretar muchas cosas de los niños de altas capacidades. Es verdad que nadie nace sabiéndolo todo, pero a base de ir viendo cosas vamos filtrando muchos de los comportamientos de los niños de altas capacidades y que muchas veces se han confundido. Es una pena ver la cantidad de diagnósticos erróneos que existen en la alta capacidad relacionados con problemas de atención. Es exagerado la cantidad de ellos que existe, por ejemplo. O no os quiero contar ya con otro tipo de cosas mucho más serias, porque que a tu niño pequeño ya le diagnostiquen de tener una depresión con 8 años, es bastante duro. O encontrarte con adultos de altas capacidades que llevan 10 años medicados para la depresión y que no les pasa nada. Como nos comentaba al principio Andrés, lo único que es que es una persona de altas capacidades que nadie le dijo que es de altas capacidades y lleva un montón de años pensando que es raro. Pensando que todo lo que le ha pasado en el instituto, lo que le ha pasado con sus amigas, con sus amigos, lo que le ha pasado hasta con sus múltiples parejas, porque no encontraba a nadie que lo aguantara. Al final lo encontró. Pues que eso no es porque seas raro, ni porque hayas hecho nada, ni debas sentirte culpable. El último componente, lo que tiene que ver con el componente cognitivo-experiencial. Lo que yo pienso, cómo yo interpreto eso que me está pasando. Algo en lo cual incidiremos mucho a lo largo de la charla. Necesitamos ayudar a nuestros niños a interpretar lo que sienten, a interpretar lo que les pasa por dentro. Porque si partimos de que los niños de altas capacidades hay una intensidad diferente en esa vivencia de la emoción, sus pensamientos y su interpretación muchas veces no va a ser ajustada a la realidad, es distorsionada. Y por lo tanto, que cosas como lo que vamos a encontrar muchas veces, y que luego os contaremos, viene de aquí. Fijaros, hay un señor, no sé si conocéis a este señor, que tiene dos afirmaciones para mí muy importantes. Ser una persona de alta capacidad cuando se es niño es muy distinto que serlo cuando se es adulto. Los aspectos vitales del éxito fueron el trabajo duro, el apoyo emocional y una perspectiva optimista. Son dos de las conclusiones a las que él llega después de una investigación que se hizo durante muchísimos años, quiero recordar que 35, siguiendo a más de 200 personas. Hay que tener paciencia para seguir 35 años a 200 y pico personas, de alta capacidad y no de alta capacidad. Y él al final nos encuentra con esto. Muchos de los cambios
que hay de la infancia a la edad adulta y muchos de los cambios y la importancia, del trabajo y el apoyo. Bueno, más o menos, y sin más o menos, nosotros llevamos trabajando la casuística de la alta capacidad desde hace cerca de 20 años. Hace cerca de 20 años estamos hablando por debajo del año 2000, cuando estábamos hablando del término sobredotación o del término superdotación. Y lo que os vamos a exponer ahora es el resultado de ese trabajo vivencial que nosotros hemos hecho con alrededor de unas 1.200 evaluaciones de personas de alta capacidad. Y hablo de personas porque no solamente hablo de niños, sino también hablo de adultos que descubren su alta capacidad reflejados en sus hijos, y esto muchas veces es para ellos muy doloroso porque les hace revivir las situaciones malas que ellos pasaron cuando ellos eran escolares, ¿vale? Tenemos la gran suerte de trabajar en dos colegios grandes, enormes diría yo, un colegio privado que tiene 1.300 alumnos y un colegio público concertado que tiene 1.600 alumnos, en el cual pasamos pruebas screening en todos los niveles de tercero de educación infantil, primero de la ESO y tercero de educación primaria, con lo cual intentamos detectar la alta capacidad para darle una respuesta educativa, y encontramos a lo largo del tiempo, esperamos un poco que se siente toda la gente que llega ahora. Sí, yo tengo un perfil de distractibilidad muy alto y me identifico con ese perfil de los niños de altas capacidades que están atendiendo constantemente a todo, y a veces, pues, cuando pasan cosas de estas, pues, sí es verdad que se me va el hilo de la conversación, ¿vale? Bien, a lo largo de los años, lo que os estaba diciendo, llegamos a trabajar algo del concepto, llegamos a intentar dotar de un paradigma al trabajo en alta capacidad. Porque como antes dijiste, Andrés, sí es verdad que hay múltiples teorías y es verdad que hay múltiples casos donde la gente te dice, te expone qué es lo que es la alta capacidad o qué no es la alta capacidad, y lo que hicimos al final fue pasar en primer lugar de un término, que es el término del happiness. El término del happiness fue un término que estuvo muy de moda en la década del 2010, ¿vale? El tema de la felicidad. A mí me encantaría ser feliz, a mí me encantaría tener happiness todo el día, o tener nirvana, o estar a gusto constantemente conmigo mismo, pero yo también querría que alguien me dijese cómo soy capaz de poder llegar a ese estado del happiness. Y nos fuimos a un modelo que es el modelo del bienestar psicológico. Como tú bien decías antes, ¿vale? Como cada uno aquí opina lo que le da la gana y dice lo que le da la gana sobre lo que es la alta capacidad, pues ¿qué fue lo que hicimos después de 20 años? Macho, lo que hicimos fue tirar por lo segado, y lo que hicimos fue intentar dotarnos a nosotros mismos de un modelo para poder trabajar con el alumnado y con las personas, con las personas de alta capacidad, ¿vale? También nos movíamos en lo que Tere contaba cuando ella nos hablaba que lo primero que hace un padre o una madre cuando de repente le diagnostican a su niño de alta capacidad es coger, ir a San Google y empezar a leer de todo, ¿no? Tú dices, alta capacidad, 8 millones o 80 millones de entradas, te pones a leer y te quedas con los ojos ciegos, ya, no puedes leer más, no. Entonces, claro, esto es lo mismo, es decir, vamos a aclararnos, estemos equivocados o no, pero vamos a intentar tener una línea clara de intervención y en torno a esa línea después ver lo que podemos ir haciendo, ¿no? Entonces, ahí es donde encontramos el modelo de bienestar psicológico de la doctora Carol Riff, ¿vale? Que es un concepto de bienestar que se aplica a toda la población en general. No es un concepto de bienestar psicológico aplicado a la alta capacidad, ¿no? Entonces, esta mujer, cuando empieza a trabajar en esto, nos dice ella, bueno, pues para que un individuo sea capaz de tener se encuentre bien y con eso
indudablemente después vendría el happiness, ¿no? Un individuo tiene que estar dotado de cierta autonomía, tiene que estar dotado de cierta autoaceptación, tiene que haber un crecimiento personal, tiene que haber un dominio del entorno. Dominio del entorno, esto es tremendamente importante. A lo largo de esta mañana vosotros habéis contado algo del dominio del entorno, ¿no? Cómo el entorno, nos habéis expuesto cómo como padres y profesionales, ¿no? Cómo el entorno no es favorable en muchas ocasiones, ¿no? Y el ejemplo del clavo viene a hablar de ese dominio del entorno, ¿no? Las relaciones positivas con otros y el propósito en la vida, ¿no? Es decir, los fines que cada uno de nosotros tiene en la vida. Nosotros lo que sí hicimos fue unir crecimiento personal con propósito en la vida, porque una vez que leímos todo el fundamento de esta buena mujer que tiene detrás una bibliografía inmensa y tal, bueno, no le encontramos mucho sentido hacer esa diferencia con la alta capacidad, ¿no? Entonces, vale, nos vamos a dotar de este paradigma y vamos a decir con nuestros chicos de alta capacidad, con nuestros adultos de alta capacidad, porque esto es muy importante, vamos a empezar a trabajar esta parte de aquí, ¿no? Pero fuimos un poco más allá y entonces nos preguntamos si las personas de altas capacidades tenían mayores dificultades para alcanzar el bienestar. ¿Sabéis la respuesta? ¿Qué contestaríais? ¿Que sí o que no? Que sí. ¿Unánimemente? ¿No hay nadie que nos diga que no por llevar la contraria? Hay uno por aquí, menos mal. 2, 3, 4. Fijaros, pero esto yo no sé de dónde partís para contestar el sí o no sé de dónde partís de contestar el no. Lo mejor de todo es que si revolvéis la bibliografía vais a encontrar un montón de investigaciones que os van a dar la razón, pero a todos. A los del sí y a los del no. Es verdad que si recorremos para atrás un poquito nos encontramos la bibliografía más antigua, quizá la que se va haciendo en la segunda mitad del siglo XX, tiende a destacar más las dificultades. Pero sí es verdad que ya al final del siglo XX y este siglo XXI nos encontramos con estudios que nos hablan más de, bueno, pues que no siempre tiene por qué haber una dificultad mayor en las personas de altas capacidades. Pero que hay todas van a destacar algo de lo que hablaremos, y Pepe ya mencionaba, que es el tema del entorno. Solo un ejemplo de los que destacan, y prácticamente en esto coinciden casi todos los estudios. No sabemos si los niños de altas capacidades tienen más dificultades o no para alcanzar el bienestar. Vamos a dejarlo un poco en suspenso de momento. Pero tener un entorno favorable sabemos que les va a ayudar muchísimo. Y lo que sabemos es que aunque los niños a lo mejor no estén o sí están preparados para el ámbito escolar, algo a lo que hemos llegado muy claro y lo habéis mencionado esta mañana es que el sistema escolar no está preparado para estos niños. Y no lo digo como una queja, porque sí vemos cambios en estos años. La experiencia en estos años es que ha habido muchas mejoras. Hay mejoras y a base de luchar y a base de buscar diálogo con los centros educativos va habiendo cada vez mayor sensibilidad y las familias van encontrando cada vez más apoyo. Pero realmente esta pregunta es una pregunta que, como os decía antes, a esta madre no le importa nada. Porque no le importa si las personas lo tienen más dificultades o menos. Porque a ella lo que le importa es su niño. Claro, y le importa a su niño y el bienestar de su niño y que alguien se lo resuelva. Y claro, ¿qué hizo esta madre? Como el cole no me lo resuelve, me voy a otro cole. Y voy a buscar un entorno que realmente me favorezca. Nos encontramos con el caso de familias que se han mudado a otros sitios, se han cambiado de ciudad, de comunidad autónoma, incluso conocemos casos de una familia que se volvió otra vez a Luxemburgo porque se vino de allí pensando contra la ilusión, qué alegría que volvemos a Asturias, porque nos tira mucho esto de la tierra asturiana, y después de un año de descubrir que su hijo no se adaptaba a un colegio, al colegio en el que estaba, porque venía de un colegio Montessori, pero Montessori de verdad. No de los que dicen que trabajan como Montessori, no, de un colegio Montessori auténtico. Pues se volvieron para allá, porque vieron que su niño no encontraba el bienestar. Fijaros, solo voy a mencionar una cosa más de los estudios, porque nos va a hablar Raquel esta tarde mucho de ello, que es el tema de Dabrowski, el tema de las sobreestabilidades, cuando él no lo formula. Y cuando él ya empieza a detectar empíricamente, a mitad del siglo XX más o menos, que en estos niños sí hay lo que él llama las sobreestabilidades, esa reacción mayor a muchas cosas del entorno. Vamos a dejarlo ahí porque Raquel, que sabe muchísimo de esto, él nos lo va a contar esta tarde. Bueno, cogimos ese modelo de Carol Reef y al modelo de Carol Reef lo que sí le fuimos añadiendo es otro modelo, el modelo de la personalidad eficaz, que si de la personalidad eficaz ya habla Alport
en la mitad del siglo XX, sí lo desarrolla el profesor Martín del Buey y colaboradores, ¿no? Y lo unimos un poco con ello con 4 cuestiones muy importantes, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas del yo? ¿Cuáles son, qué tengo yo que tener de fuerte? ¿Cuáles son esas demandas a las cuales yo me tengo que ir enfrentando? ¿Cuáles son los retos y cuáles son las relaciones? Es decir, si yo lo que quiero es que tú seas una persona eficaz, que tengas una personalidad eficaz, ¿en qué es en lo que yo te tengo que ayudar en el proceso del acompañamiento, en el proceso del camino? Vale, porque si en algo todos los que estamos aquí creo que estamos de acuerdo, es que desde la llegada de Internet el sistema escolar memorístico no tiene sentido, aunque sí es muy importante la parte de la memoria y después entraré en ello. Vale, pero el sistema escolar repetitivo no tiene ningún sentido. Es decir, los niños empiezan a estudiar el ciclo del agua en tercero de educación primaria. Vale. Vuelven a ver el ciclo del agua en primero de la ESO. Estupendo. Vuelven a ver el ciclo del agua en tercero de la ESO. Estupendo. Vuelven a ver el ciclo del agua en segundo de bachiller. Vale, ¿tiene algún sentido ya lo del ciclo del agua? ¿No? Y además es que como los libros que utilizamos son libros diferentes, pues entonces hay que estudiarlo de forma diferente. ¿Y qué me decís del sujeto y el predicado? En segundo de primaria empezamos con el sujeto del predicado y como te toque que la Real Academia de la Lengua cambia esto de los complementos directos por determinantes o lo cambia por no sé qué o por no sé qué más, la jorobamos. ¿Por qué? Porque a mitad del proceso tú lo que tienes que hacer es cambiar la nomenclatura de lo que estás haciendo en un análisis de una frase y te dicen así ya no vale, ¿no? Entonces, esto sería para nosotros el otro punto, ¿no? El otro punto que nosotros en Asturias vamos a llamar pegollos. Los pegollos sabéis que son las 4 piedras que sostienen los hórreos. El otro punto sobre el cual nos centramos, ¿vale? Bien. Pero espera. Espero. ¿Y aprenden lo del sujeto y el predicado? Porque creo que Pues eso yo no llega a sé. segundo de bachiller, me parece, todavía Sí, el porque análisis. yo no sé si aquí habrá algún profesor de segundo de bachiller, algún profesor o profesora de lengua, pero probablemente si hubiese alguno nos diría, estos niños no aprenden nada, es que yo no sé de dónde vienen, es que llego a segundo de bachiller y me tengo que volver a poner otra vez con lo del sujeto y el predicado. No me extraña, si los guajes están del sujeto y el predicado hasta las narices ya, si lleven viendo el sujeto y el predicado durante toda su vida, si es que uno sueña ya con el sujeto y el predicado. Vamos a ver, cuando llega a clase de lengua, tú coja a cualquier niño de primero de la ESO y dile, clase de lengua, ¿qué es lo que vas a hacer? Te va a decir sujeto y predicado, pero nadie se ocupa de la creación literaria, nadie se ocupa de la creación lírica, nadie se ocupa de fomentar el gusto y de la motivación, ¿vale? Bien, de eso no nos ocupamos, porque eso ya es un poquito más complejo y requiere también otra serie de habilidades y destrezas, que aunque tengamos diferentes gobiernos, que nos ponen diferentes competencias, que nos ponen diferentes descriptores, que nos dicen que ahora la norma es una norma europea, lo que estamos, seamos realistas, es atenazados por una cosa muy importante, que es el libro de texto que nos da seguridad y las editoriales, así de claro. ¿Vale? Yo siempre decía, bueno, en nuestro concepto, en nuestro entorno, Principado de Asturias tiene 1.300.000 habitantes, muy poquitos. ¿Vale? Si cogiésemos a todos los asturianos y los llevásemos a Madrid, ocuparíamos el barrio de Carabanchel y nos sobraría espacio todavía. Bien. Claro, la editorial no va a hacer una tirada de libros adaptados al currículo asturiano, porque ahora como tenemos 17 currículos diferentes, no lo va a hacer, no puede hacerlo. ¿Qué es lo que nos endosa? El currículo de Murcia, ¿vale? Así de claro. Entonces tú coges el libro de ciencias sociales, de ciencias naturales o de matemáticas, ¿y qué es lo que te encuentras? El currículo de Murcia, porque hacen una mezcla entre Murcia y Asturias, que son 2 comunidades que son de provincia única, y porque no meten La Rioja, y entonces ya entre los tres hacemos uno, ¿no? Esta es la realidad del sistema, pero es una realidad que no podemos cambiar, que tenemos que hacernos resilientes ante esta realidad que no cambiamos, ¿no? Bueno, sí, pero lo más importante es que esta mañana cuando me levanté, lo primero que hice fue poner la tele y al ver las noticias, estaban dando una noticia y cogí el titular y me puse a analizar sujeto, verbo. Claro, porque ¿a dónde vas por la vida sin el sujeto y el predicado? Es que es fundamental para todo. Sí, claro. Es que si no, uno, Sí. ¿cómo va a alcanzar el bienestar sin saber lo que es el sujeto y el predicado? Claro, hay que pasar una prueba, no lo dudamos, por supuesto, Sí, no sí. vamos a quitarle valor. ¿eh? Sí. Pero, ¿qué pasa con estos niños nuestros de altas capacidades
donde hay un desarrollo asincrónico, entramos ahora en ello, con tanto sujeto y predicado. Fijaros, sintetizando rápidamente esto del desarrollo asincrónico, es también el tema de Terrasier, las sincronías. ¿Qué pasa cuando tienes una persona cuyo desarrollo en diferentes aspectos de la persona no van a la vez? ¿Qué es lo que sucede en la alta capacidad? Nos encontramos con un desarrollo cognitivo muy por encima de su edad. 4 años, 6 años, 8 en algunos aspectos. Sabéis que esto no es siempre homogéneo en todas las partes cognitivas. Lo verbal puede estar más alto, puede estar más alto el razonamiento, pero bueno, suele estar alto. Que nos seguimos encontrando con evaluaciones y con informes donde, bueno, el niño tiene un CI verbal, la media es 100, perdonad que pues si alguien no lo sabe, de 83, la parte del razonamiento lógico espacial 143, de media sale un 100, pues nada, un niño normal, totalmente normal, con lo cual no hagamos nada con este niño, que ya vendrá después y cuando venga gritando y vengan los problemas, nadie asume la responsabilidad. Desarrollo asincrónico, que es muy importante, y como formuló Terrasier, él destacaba siempre 2 aspectos, que son la de sincronía interna, todo lo que tiene que ver con la diferencia entre mi capacidad de razonar con la psicomotricidad, por ejemplo. ¿Qué nos pasa con estos niños que con 4 años frecuentemente su cerebro está desarrollado para ser capaces de leer y leen? Pero como su pinza digital para coger el lápiz y escribir no siempre está desarrollada a la misma edad, pues se frustran. ¿Cómo no lo van a pasar mal queriendo hacer algo que no son capaces de hacer? Y lo intentan, y ves que lo intenta, y aquello es un desastre. Intentan colorear o hacer un dibujo espectacular, ¿y qué te dicen? Es que esto, yo quería hacer un oso, y esto no se parece a un oso. En mi cabeza veo el oso, pero aquí no soy capaz de plasmarlo porque mis manos todavía no están preparadas para esto. Y uniéndolo un poco con lo que Andrés hablaba por la mañana y había iniciado la charla, aquí tenemos los famosos casos de enriquecimientos y aceleraciones, ¿vale? Es decir, cuando se produce una desincronía interna, tú lo que pides es que se trabaje esa desincronía. Es decir, si yo lo que tengo es un niño que es muy torpe, ¿por qué? Porque el 33% de los niños de altas capacidades son niños torpes. ¿Por qué? Porque hay un mal desarrollo de lo que pueda, de lo que pueda ser el cuerpo calloso. ¿Yo qué es lo que le voy a pedir al centro escolar? Yo le tendré que pedir al centro escolar que trabaje esa parte de la psicomotricidad. Caramba, ¿por qué? Porque el niño ya está leyendo, pero es que el niño cada vez que posa un vaso en la mesa, tira el vaso con el agua. Y es que el niño cada vez que sube unas escaleras, llega lleno de moratones. Y es que el niño, cuando tiene que ponerse a escribir, parece que es hijo de una egipcia y cincela, como si estuviese escribiendo en una tablilla. Entonces, ahí tenemos el enriquecimiento. Ahí tenemos, de alguna manera, lo que el centro escolar puede hacer. ¿Por qué? Porque hay una debilidad en una de las partes del desarrollo. Ahora no. ¿Qué es lo que hacemos? No, vamos al enriquecimiento. Es que su hijo tiene que saber más. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le doy el doble de trabajo que los demás. Seamos realistas. Cuando le doy el doble de trabajo que los demás, el niño ve a Pepitina que está enfrente. Pepitina ya acabó y Pepitina está toda feliz y contenta viéndoles mariposines pasar por delante de la ventana. Y entonces el niño dice, ¿y yo tengo que hacer esto más? Y entonces, ¿qué es lo que me ponen? Llega la hora de las sumas. Y entonces a Pepitina que está ahí le ponen una suma de 4 dígitos y 3 filas. Y entonces de repente a mí sacan un cuadernillo de Rubio. Esto es importante, el cuadernillo de Rubio es importante. Y de repente te encuentras una suma aquellas de 20 números por 20 filas. Y entonces dices, si me equivoco en la primera, ya lo tengo todo mal. Y entonces aquello te empieza a generar un miedo. ¿Y qué haces? Hacelo todo mal. ¿Para qué? Para que me ponga lo mismo que a Pepitina, que yo también soy un niño y yo también quiero disfrutar como ella. ¿Vale? Esto es el enriquecimiento. Pues no, pues ese enriquecimiento no nos vale. La desincronía también entre toda la parte cognitiva, inteligencia y afectividad. Sin entrar en muchas discusiones, la parte cognitiva sabemos que va desarrollada por adelante más o menos, pero el tema emocional, ¿qué pasa con esto? Es una de las cosas que queremos también hablar hoy, ¿no? Y por eso el tema de estas jornadas. Pues la parte emocional muchas veces no sabemos por dónde va. Porque a veces te encuentras que uno de los comentarios que te hacen muchos profes es que el niño es inmaduro. Yo no sé si habéis buscado alguna vez la definición de niño inmaduro. O si os lo han dicho alguna vez, claro, ¿no? Decir, oiga, su hijo es inmaduro.
Y dices, tú coño, a ver si de repente va a madurar, de repente cae al suelo y explota. No sé, hay veces que uno se queda sorprendido con esto, ¿no? A ver, y es verdad que el término se aplica, ¿de acuerdo?, al desarrollo psicomotriz, por ejemplo, en cosas, sí es verdad. Pero así en general, a la alta capacidad es el concepto de inmadurez. ¿Y qué es lo que nos está diciendo realmente esa persona? Que lo que está viendo es un desajuste entre el comportamiento y esa parte emocional. Porque las emociones en alta capacidad, mira, dejar que me lo diga así, es súper divertido. Es muy divertido para una persona de altas capacidades levantarse por la mañana y no sabe cómo va a estar. Y os hablo de los adultos. Y bueno, según voy hacia la cocina, pues vamos a ver qué emoción me surge, porque igual me acuerdo de una noticia del telediario que era un poco triste, y qué pena me da. Pero luego ya camino a la cocina, ¡oh, qué rico sabe el café! Y empiezo a saborear ese café que me compré tan rico y ya me cambia la emoción. Y mientras estoy desayunando, claro, llegó la hora de levantar a los niños, empieza la guerra. Arriba para allá, uno se arma allí de valor, saca la espumadera y se va para la cama, arriba todos. Y claro, como cometas el error, tienes un cuarto de hora para vestirte. Te vas a la cocina a preparar el desayuno y al cuarto de hora el niño sigue allí, sentado en su cama intentando quitarse la pernera del pantalón. Pero claro, esto es verdad. Y aquí nos encontramos con muchas cosas que esto no va igual. Y la gente, y nos duele mucho, porque trabajamos en un cole, que las familias lleguen a contar esto y que se les diga como diciendo, ¿pero usted qué me cuenta? La parte emocional es una cosa súper variable, es verdad. Ojo, esto no significa ningún problema. El problema es que tú no me digas que yo soy emocionalmente sensible y variable y que pretendas que sea equilibrado. Y que pretendas que esté todo el día con el happiness que decía Pepe y no me enseñes que la tristeza es fundamental como aparece en la película. Porque gracias a la tristeza, Riley en la película soluciona su bloqueo, porque llora. Y porque, como dice Tristeza en esa película, que tiene una frase fundamental, si no la habéis visto, de verdad, perdonad que os la estropee, pero tenéis que verla, Tristeza se tira al suelo y llora. Y Alegría, que no entiende nada de la tristeza, ¿qué le dice? ¿Pero qué haces ahí tirada en el suelo? Llorar es lo único que me hace soportar el peso de las penas y de la tristeza. El tema emocional es fundamental en estos niños. Y la parte social, ya que vamos a hablar del entorno, pues claro, pues sí es verdad. Un entorno escolar, bueno, no lo vamos a criticar mucho porque yo creo que es demasiado fácil y todos lo conocéis más, pero vamos fuera del entorno escolar. Claro, estos niños, las personas de altas capacidades, ¿con quién se relacionan? Nos dice Terrasier que esta desincronía se refiere a, por un lado, todo el mundo me quiere relacionar con niños de mi edad. Ya sé que vosotros no lo hacéis. Ya sé que vosotros les dejáis libremente elegir sus amigos. Perfecto. No, vosotros, perdonar una interrupción, Félix. Vosotros cuando encontrasteis a vuestra pareja, aquellas personas que tengáis pareja, ¿le pedisteis el carnet de identidad para saber la edad que tenía? No. No, más o menos no es así, ¿no? No funcionáis así. Cuando de repente hacéis vuestras amistades o vais a tomar un café con una persona que trabaja con vosotros, lo mismo, ¿no? Pedís el carnet de identidad y dices, yo voy a ir solamente con los que tienen mi edad, ¿no? No. Bueno, habrá gente que sí lo haga, indudablemente. Esto es lo que nosotros estamos haciendo con los niños. Los metemos en la misma lata, pero el criterio para meterlos en la misma lata es la lata de la edad. Es decir, habrá más criterios que la lata de la edad. Y claro, si yo tengo 6 años, pero me gusta hablar de la muerte, como nos mencionaba esta mañana, unos temas tan recurrentes, o si yo tengo 7 años y mi mayor pasión al llegar al colegio es sacarme ese taco de cromos que llevo en el bolso, pero no un taquito, no, un taco. Los Pokémon se pasaron de moda, creo que ahora estamos en otro tipo de personajes, ¿verdad? Vuelven los Pokémon. Y claro, y ese niño lo único que quiere hacer es buscar a alguien para discutir de las habilidades del Pokémon y si este tiene 33 en no sé cuánto y este 25 en no sé qué. Y claro, sale para el patio todo ilusionado con sus cartas el primer día y ¿qué se encuentra? Pues que los niños de su edad les gusta el fútbol, ¿vale? Y muchos juegan al fútbol, otros juegan a correr. Pero ¿quién va a encontrar que le guste las cartas de Pokémon? Ojo, muchas veces lo encuentran. Hasta que llega el profe y dice, tú con ese no, porque no es de tu curso, él para ese patio y tú para el tuyo. Y entonces lo fastidiamos. Niños que se encuentran con estas discrepancias. ¿Por qué, y lo mencionabais alguien esta mañana, el tema de los adultos? ¿Por qué les gusta hablar a veces con adultos? ¿Por qué dicen esa frase que nos parece a veces despreciativa y no lo es? Cuando un niño de discapacidad te diga, ¿yo para qué voy a hablar con estos de mi clase? Y además te lo dice. Si es que no me aportan nada. A mí, ¿para qué quiero hablar con ellos si me da igual? Para hablar de eso, ¿qué me interesa? Y no lo dicen por despreciar, es que es la realidad. De acuerdo que no siempre pasa esto en todos los niños de altas capacidades, y sí me gustaría dejar una cosa clara, y es que la alta capacidad
aunque cojamos el criterio más restrictivo del 2 y pico %, las personas con discapacidades son súper diversas. Conocer uno es conocer uno. Conocer dos es conocer dos. Y después de conocer muchos, te das cuenta que sigues descubriendo niños con perfiles diferentes, con características muy diferentes, y por eso nosotros nos gusta un poquitín siempre buscar lo que es cada niño para poder intervenir con él individualmente. Bien, pero vamos a avanzar. Y fijaros, sí me gustaría mencionar una mujer que a mí me parece muy buena. Supongo que muchos conoceréis a Linda Silverman, como no, famosa. Y ella destaca, entre estas características y muchas cosas de los niños de altas capacidades relacionadas con todo el tema del desarrollo del bienestar y lo emocional, destaca estas características. Pongo a Linda Silverman porque, aunque nosotros estemos de acuerdo, si ponemos otro nombre igual no lo discutís, pero si ponemos a alguien que es de renombre, ya nadie lo discute. ¿De acuerdo? Eso es importante. Bien, pero Linda Silverman es una experta. Merece la pena, si no habéis leído nunca cosas de ella, que lo leáis. Lleva muchísimos años en Estados Unidos trabajando con este tema. Sabe muchísimo, a través de esta asociación nacional que trabaja el mundo emocional, la de SENG. Y claro, nos encontramos con muchas de estas cosas que tenéis aquí y que iremos poco a poco también mencionando. Bien, sigamos, Pepe, pásamelo. Y me gustaría terminar esta parte con 3 frases reales. 3 frases reales que nos transmiten lo que vive un niño de altas capacidades muchas veces. Lo que vive y que no siempre estamos ahí para saber lo que pasa, porque no nos lo va a decir siempre. Y que nos dificulta a veces alcanzar este bienestar emocional. Como decía María, yo siempre quise ser muy inteligente, pero no encajo. Primer problema. La percepción que muchas veces generan los niños de altas capacidades de no encajar. De verdad. Y no intentéis que encajen siempre. Es que no lo van a conseguir. Por algo muy sencillo. Porque el sistema está como está. Y mientras yo tenga encasillado en un perfil o tenga encasillado en determinadas cosas y con determinada edad, encajar es muy difícil. Voy a trabajar contigo para que aprendas a adaptarte. Sí. Voy a trabajar contigo para que seas capaz de estar ahí y sufrir menos. O incluso disfrutar, ya que hemos hablado de resiliencia. Pero a veces intentar que uno encaje, mirad, acordaos de la famosa broma del pulpo en el garaje. Es decir, el pulpo puede vivir en un garaje, pero no es el lugar del pulpo. El pulpo tiene que estar en la playa en un pedrero y a ser posible escondido en una cueva para que no llegues por ahí el gracioso que está de paseo por la playa y ¡pumba! A pescar un pulpo. ¿Qué nos decía Luis? Mi vida no tiene sentido. Joder, 6 años. Esto es real, 6 años. Claro, no os quiero contar nada cuando te llega un mozo de 1,90 m, 16 años, primero de bachiller, acaba de empezar el curso y te dice: acabo de descubrir que ya he hecho todo lo que podía hacer en mi vida. ¿Qué voy a hacer ya? Ostras. Bueno, lo primero te da la risa y si hay que transmitírselo, chico, te estás pasando 4 pueblos. Porque una de las características de la personalidad nos lleva a esto, a cerrarnos. Hablaremos también de la negatividad. Y por último, quizá mi preferida, porque es una niña a la que tengo muchísimo cariño, por supuesto no se llama Cristina, ya no tiene 9 años porque ya creció un poco más, pero bueno, algún día lo cambiaré. Fijaros, y ella cuando le explicamos esto de la alta capacidad y dices, tú, jo, vaya, estaba feliz, porque por fin ya sé lo que me pasa, y claro, llegó para el colegio y descubrió que el cole no cambia. Y que los mismos problemas que tenía el curso pasado los sigue teniendo ahora porque no encaja. Pero logró una estrategia, porque a esta niña le encanta la historia. Es una niña que le apasiona la historia, sobre todo la historia moderna, la revolución industrial. La revolución francesa le encanta. Preguntarle lo que queráis, porque lo sabe todo. Claro, es brutal. Y sale al patio a hablar con las amigas de la Revolución Francesa. ¿Ya? Y claro, ¿y sabes lo que hacen las amigas? Se sientan en corro y la escuchan. Sí. Claro. Sí, claro. Sí. Claro, porque es lo que pasa. Como nos decías antes, es que no se valora el saber, no se valora la inteligencia. Hombre, hay gente que sí. Siempre hay gente para todo, este mundo. Hay gente muy rara que valora la inteligencia y el saber. Y encima va a valorar que a su lado, en su puesto de trabajo o en su puesto de clase, quiere tener a alguien que sea más competente que él porque así aprende. Sí, también. Claro, porque esto es lo que todos queremos. Porque claro, no. Si ponemos a alguien competente a lo nuestro, a ver si nos va a dejar en evidencia. Porque como lo haga mejor que yo, se fastidió. Y esto es una realidad de los adultos de altas capacidades en el mundo laboral. Ese inconformismo que les lleva a ser muy críticos a veces no lo se dan cuenta, y lo que les convierte es en que los demás no les aguantan. Porque siempre es, ay, esto se podía mejorar. ¿Y aquí por qué no haces esto? Pero claro, si te olvidas de decir algo positivo a los demás, pues los demás no te aguantan. Bien, pues aquí le pasaba a Cristina, que como ella nos dijo, cuando salgo al patio,
dejo el cerebro en clase, y así me relaciono mejor. ¿Hablando de qué? De lo que hablan las niñas de mi edad. Pues de la muñeca o del vestidito o de los chicos, cuando empiezan a hablar de los chicos. Vale, pues en todo este contexto, recordaros que trabajamos autonomía, autoaceptación, crecimiento personal y propósito en la vida, el control ambiental y las relaciones positivas con otros, ¿no? Pero sí es verdad que nos faltaba algo más, ¿no? Cuando dimos la vuelta a estos dos modelos, nos faltaba algo más. Nos faltaba fundamentalmente la cuestión o el tema de la creatividad, ¿vale? Hablamos del modelo de los 3 anillos de Renzulli, que por cierto, el que lo tradujo mejor estaba, no te voy a decir dónde, ¿vale? Y que haya tenido que venir un señor de Estados Unidos para decir, oiga, que ustedes me tradujeron mal, y que después de eso todavía haya gente que le haya dicho, no, está bien traducido. Nosotros seguimos diciendo que los niños de alta capacidad son los niños que tienen creatividad, son los niños que tienen operaciones mentales por encima de la media y son niños que están motivadísimos, sacan 10 en todo. No, pues bueno, pues mire, que es motivación a la tarea en un momento determinado, a la tarea que a mí me apetece, no tiene que ser una motivación a hacer algo que a mí no me apetece. No, el equivocado está usted, ¿no? Bueno, pero no vamos a decirlo, pero hay una comunidad autónoma cuyo nombre no voy a decir, que en la guía oficial de altas capacidades el modelo está mal traducido. Sí. Y claro, fijaros todo lo que se desencadena de aquí. ¿A dónde acuden los padres y las madres para tener referencia? A la guía oficial de altas capacidades. ¿Dónde van muchos de los orientadores con la mejor intención del mundo? A la guía oficial. Claro, imaginaros el desastre que ha seguido en esa comunidad autónoma, que nos pilla muy cerca de donde vivimos nosotros, y pues se fastidió el asunto. Nos fuimos entonces al modelo de la personalidad en las personas de alta capacidad, ¿vale? Indudablemente esto no es de aquí, indudablemente esto es de Harvard, una autora interesantísima que se llama Teresa M. Amabile, que trabaja fundamentalmente sobre el desarrollo social de la creatividad y que, claro, en nuestro país tiene un problema, y es que Teresa M. Amabile no publica en castellano, publica en inglés. Y entonces no vaya a ser que nos pase lo mismo que con el modelo de Renzulli, porque nosotros hablamos de los programas de inmersión lingüística, de los centros bilingües, de lo mucho que estudian nuestros niños inglés, sí, y un jamón. Y después cogemos y lo que hacemos es traducirlo todo mal, ¿no? Y buscamos cuáles son las características, según ella, según sus estudios, que debería de tener o que debe de tener una personalidad de alta capacidad. Una personalidad, cuando hablamos de alta capacidad, una personalidad creativa, ¿no? Vale, importante, con estos tres elementos lo que hicimos fue construir un modelo de intervención, fue desarrollar nuestro propio modelo de intervención, ¿vale? Acordaros que para Teresa Amabile, que también es un poco de lo de los 3, yo no sé, los griegos me parece que era el 7 el número mágico, aquí parece que en Estados Unidos es el 3 el número mágico de todo, habla que para que una persona sea creativa tiene que tener conocimientos. Es decir, yo no sé a qué te dedicas tú, ¿tú te dedicas a qué? Eres administrativa y tú de repente imagínate que alguien te contrata para que tú diseñes un avión bonito, ¿no? Entonces dices tú, como tal, no, bueno, el avión ya te lo damos, pero lo tienes que decorar tú para que quede un avión así como bastante interesante y la gente vuele en nuestra compañía. Y entonces de repente llegas tú y le pones un lazo enorme en el morro, ¿no? Y dices, oiga, mire, es que cuando el avión despegue el lazo va a salir lanzado, ¿vale? Si no se tienen conocimientos, y esto es muy importante, porque muchas veces hablamos de la creatividad como que de repente es el país de las genialidades, ¿no? Esto hablamos de los iluminados. De repente apareció la luz por la noche y dices tú, el Espíritu Santo ya me iluminó, ¿vale? Si no se tienen conocimientos, y eso es muy importante, y ahí están los procesos de memorización. Si no se tienen conocimientos, uno no puede ser creativo. Es decir, yo lo que no puedo ser es un iluminado de repente, ¿qué tal, no? Indudablemente las habilidades de pensamiento, y ahí estaríamos con nuestros procesos deductivos e inductivos, y también algo muy importante, que es la motivación intrínseca. Y esto es tremendamente importante. ¿Yo por qué me muevo? Vale, me muevo por motivación intrínseca.
Cuando tú estás disfrutando y os felicito como asociación, ¿no? Y tú dices, yo como asociación, ¿por qué me muevo? Tú te estás moviendo porque te vas a hacer multimillonaria como presidenta de esta asociación, te vas a tener un chalet que te cagas en Ibiza y dentro de 3 años te vas a ir a vivir a Ibiza y ya no vas a necesitar trabajar más en tu vida. No. ¡Hala! No. ¿Por qué te mueves? Te mueves por motivación intrínseca. Te mueves porque te gusta hacer algo. Y esto es muy importante, ¿no? De lo que menos hay, ¿no? Yo estudio el qué. Bueno, mira, voy a estudiar cualquier carrera. ¿Para qué? Para presentarme una oposición. ¿De qué? De bedel de la puerta del ayuntamiento. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, nada, en el resto de mi vida. Pues no sé. Entonces, igual llega un momento donde te aburres, ¿no? Y te pones un poco tal, ¿no? Bueno, pero entonces haces como esa señora que conocimos una vez de altas capacidades, que era funcionaria y tenía un gusto rarísimo. Ay, sí. Pero rarísimo. Esta era buenísima. Se presentaba a oposiciones por placer. Y además, te lo decía ella, yo soy rarísima. No, la mujer es encantadora, sí. ¿eh? Esta mujer es encantadora y es una gozada con ella. Y ella te lo dice, ¿no? Yo no, ella trabaja para el Instituto Nacional de Empleo y no tiene una posición, tiene 4. Dice ella, y me estoy preparando otra, y además voy a ir a Madrid a ver si la saco, porque me encanta. A mí esa tensión de estudiar, saber que tengo un examen y que voy a presentarme y que a lo mejor sé, incluso más que el que está allí, me encanta. Y dice ella, ahí las tengo almacenadas. Tengo 4, cuando quiera cambiar, me cambio. Pero fijaros, ¿quién entiende esto y que esta mujer es feliz así? Pues era muy feliz, muy feliz. Sí. Vale, entonces es un poco los tres puntos, ¿no? que Teresa Amabile, de los que Teresa Amabile habla sobre las características de la personalidad creadora. Porque, ojo, con esto tenemos un problema. Es decir, si vayámonos al modelo que nos vayamos, en todo se habla de la creatividad como una de las características de las personas de alta capacidad. Y cuando nos ponemos a evaluar creatividad, ¿qué hacemos? Pasar un torrents, porque está liberado por la Comunidad de Canarias y entonces es una parte artística. Pasar una prueba CREA, que es una prueba verbal, que les preguntamos a los niños sobre esos dibujos horribles y horrorosos que nos digan un montón de tal. Vale, ¿y dónde queda la parte del proceso? ¿Y dónde queda la parte del producto? ¿Y dónde queda la parte del ambiente? ¿Y dónde queda la parte de la personalidad? Es decir, todo eso en conjunto también tiene que ver con la persona, creadora, ¿no? Trabajamos, en un primer lugar, nos planteamos, Félix, trabajar la autoaceptación, ¿no? ¿Qué es autoaceptación? ¿Cómo eres? Conocimiento de cómo eres, aceptación de lo que eres y autoconcepto, autoestima y también autoimagen. Y esto es tremendamente importante, ¿no? Son las fortalezas del yo, ¿vale? Autoimagen, ¿por qué? Porque tú te vistes de una manera determinada, tú tienes un tipo determinado de mostrarte a los demás, ¿no? ¿Cómo eres? Pues te encuentras que la gente no sabe cómo es. Entonces te llega el padre y dice, yo no le voy a decir nada al niño. Ay, pero o te llega la profe, que es muy lista, y te dice, no se te ocurra decirle nada, porque luego nos va a venir presumiendo de que es un niño de altas capacidades y los demás no lo van a aceptar. Claro. Pero si no lo aceptaban, da igual que lo sepa que no, ya no lo aceptaban antes. Y es esa aceptación de cómo eres. Seamos realistas. Yo si no sé que no tengo pelo, yo cojo y de repente digo, voy a una peluquería y digo, oiga, pónganme el pelo como el de Andrés. ¿Y la peluquera qué hace? Se queda mirando para mí y ¿qué me dice? ¿Dónde salió? Bien, ¿vale? A ver, es el cómo eres. Es decir, es el cómo eres. ¿Qué es lo que hacemos con los niños? Félix, ¿qué hacemos con los niños? Venga. ¿O pues qué problemas tenemos en la alta capacidad? Pues para nosotros lo primero de todo es decirles cómo son. Yo sé que a veces da miedo. Entendemos que hay familias que no quieran decírselo. Sé que hay miedo y riesgo. Hombre, igual un poquito. Pero si a un niño de altas capacidades no le enseñas cómo es, y esto significa, ojo, no es decírselo el primer día, mira, te acabamos de pasar estas pruebas, salió que eres la bomba, que eres una máquina, que dominas no sé qué. No, vamos a ver, vamos a la realidad. Vamos a equilibrar porque es verdad. Hay que decirle todos los puntos fuertes que tiene un niño de altas capacidades, por supuesto. Pero también vamos a advertirle y vamos a enseñarle que hay puntos débiles. Porque lo que necesitamos como familia es decirle a ese niño cómo es, porque te voy a acompañar hasta que te vayas de casa. Ahora poner la edad que queráis, no sé hasta cuándo os acompañáis. Te voy a acompañar para darte herramientas y estrategias para lo que es lo más duro de un padre y una madre. Que preparamos a nuestros hijos para el día que se marchan de nosotros. Porque eso va a llegar.
Nos guste o no nos guste, va a llegar. Y lo que necesitamos es que nuestros niños de altas capacidades sepan pues, qué pasa con esas emociones cuando se desequilibren, cómo manejar esa tristeza, que luego vamos a hablar, cómo manejar muchas de las cosas y qué hacer. Pues mira, pues yo creo qué hacer con ese entorno que no siempre nos va a ayudar. Es simplemente el trabajo del proceso, de la aceptación. Pero en el trabajo del proceso de la aceptación no solamente es que el niño se acepte, sino que también la familia acepte cómo es el niño. Y esto es tremendamente importante, porque uno de los dos tiene el mismo perfil que el niño, si no los dos. ¿Vale? Entonces, tú corres aquí un riesgo tremendo. Tú estás trabajando, ¿no? ¿Tú tienes niños de qué edad? Uno de 14. Vale, me vale el de 14. Vale. Mejor. ¿Tú estás trabajando durante todo el año duramente? ¿Tu niño juega con Legos? ¿Tenemos algún...? Bueno, pues entonces no me vale el ejemplo. ¿Tenemos algún niño que juegue con Legos, por favor? ¿De qué edad? De 4 y 7. Vamos a coger el de 7. El de 4 todavía es muy pequeñín. Entonces tú estás trabajando duramente todo el año. Y entonces llegan los Reyes Magos y le compras la estrella de la muerte. Nada. 1.000 euros en piezas de Lego. Claro, cuando... Bueno, y si coges la versión retro, la primera creo que se vende por 12.000. Pues Sí, os digo, os interesa el precio, sí, que está por ahí. más o menos la tal, primera ¿no? versión si está sin abrir. Sí, si está sin abrir, 12.000, acuérdate. Uno, vamos, cambia el coche y tal, pero tú, esos 1.000 euros que tal, ya la estrella de la muerte, el árbol de Navidad, la estrella de la muerte, el guaje da saltos por todos los lados. Bueno, una alegría inmensa. ¿Cómo se llama el niño? Hugo. Y Hugo entonces coge y se mete en su habitación. Y entonces tarda 3 días en salir de la habitación. Y lo que debería de haber tardado en construir la estrella de la muerte, que son 1 mes, bueno, pues en 2 días construyó la estrella de la muerte, cogió la estrella de la muerte, la puso en la estantería y punto. Y de repente vas tú por allí a los 5 días y dices, ¿y la estrella de la muerte? Y te dice, está ahí. Y dices, ¿y? Y dice, ¿está ahí? Y tú dices, ¿y qué? Y va a seguir ahí y te dice, ¿qué quieres que haga con ella? Y entonces tú dices, pero bueno, Dios mío, vas, ya, coges, llamas al padre. Yo desde luego esto no lo entiendo, porque todo el año ahorrando 1.000 euros para comprar la estrella de la muerte, ahora construye la estrella de la muerte en 3 días y tengo 1.000 euros que me podía haber marchado de vacaciones al Honolulu ahí puestos en la estantería. ¿Qué hago? ¿Estrello al rapacín, cojo la estrella de la muerte, la estrello contra el suelo y le digo, vuelva a hacerla? ¿O qué hago? ¿La vendo en un mercadillo de segunda mano? ¿Qué hago con eso? Bien, ¿qué es lo que haces? Nada. Reina, nada. Tienes un guaje que es insatisfecho e inconformista, regalaste la estrella de la muerte y ahí la tienes. Claro, es un proceso de alguna manera de aceptación de cómo soy. No le regales la estrella de la muerte. Así de claro, le compras una caja, un cajón de piezas para que él pueda construir lo que le da la gana, te sale más barato y va a estar mucho más entretenido que con la estrella de la muerte. ¿Qué es lo que hacemos? Compramos la estrella de la muerte y después el halcón milenario, ¿vale? Y así seguimos y seguimos y seguimos, ¿no? Bien, en esta parte por eso es un poco trabajar con las familias en esta parte, ¿no? Existe un funcionamiento excesivo de las amígdalas cerebrales que hace que el factor de vigilancia se dispare. Sí, nos encontramos que existe, esto es inteligencia, es estar pendiente de todo lo negativo que me pueda ocurrir, ¿verdad? Entonces, lo que sí muchas veces es tiendo a ver lo negativo en vez de lo positivo. Y me instalo en una sociedad de la culpa en la que los reforzadores positivos cada vez son más anulados por el exceso de los reforzadores negativos. Es decir, yo aquí resbalé en el escenario, me caí y me rompí la pierna. Ya está, se acabó. ¿Qué voy a hacer? Soy un poco torpe y entonces digo, ¿de quién tiene la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Por qué había esa gota de agua ahí? Y entonces el mecanismo legal empieza a funcionar y automáticamente me voy a la parte negativa. Esta es una de las cosillas importantes para poder trabajar con las personas de altas capacidades. ¿Cómo lo hacemos? Y si iba a contar otra cosa, luego sigues tú con esto. Vale. Mirad, el tema es que el problema que nos encontramos en terapia con estos niños, cuando no trabajas mucho la aceptación, no le pasa a todos, dejar que repita esta frase, es que si tú no me dices cómo soy, yo voy a sacar una conclusión, yo voy a sacar un autoconcepto de mí, yo voy a crear, porque voy a ir intentando sobrevivir en este mundo, que es muy divertido y es muy simpático, y encuentro tantos elementos que me potencien. Y claro, ¿qué nos dicen muchas veces los niños, niñas, chicos y chicas y adultos? El autoconcepto que se generan es que yo soy raro.
Y es muy diferente que yo crezca pensando que soy raro a que yo sepa que soy diferente y que tenga una explicación. Pero claro, no esperéis que esa explicación se la vayan a dar personas ajenas a vosotros. Lo ideal es que seáis vosotros, los padres y las madres. Está muy bien que un profesional intervenga, por supuesto, claro que sí. Además, lo hacemos genial. Somos la bomba. Resolvemos todos los problemas, la varita mágica. Mentira. Los más importantes para vuestros hijos y vuestras hijas sois vosotros. ¿Y a quién van a creer más? A vosotros, por lo menos cuando son pequeños. Luego en la adolescencia ya veremos qué pasa, porque igual también os lo discuten. Pero eso es importante. Y lo que queremos evitar es que encontrarnos con chicos de 15, 17, 18 años que no se creen que son buenos. Y especialmente las chicas. Narices, qué difícil es convencer a una chica de altas capacidades para que se crea que es buena. Es súper difícil. ¿Por qué no se ha trabajado? La autoaceptación. Porque como muchas veces lo que a mí no me cuesta, no le doy ningún valor, pues yo llego a segundo de bachillerato, acabé con una media de 9,95, me presenté a las pruebas de acceso a la universidad, tengo un 13 de media, puedo hacer lo que me dé la gana, o casi cualquier grado, ¿y qué te dice la niña? Jova, es que yo soy una vaga. Pero esto es real, es que soy una vaga, me lo llevan diciendo toda la vida. Pero chica, pero si sacaste un 13, ¿cómo vas a ser vaga? Pues es que a mí no me cuesta demasiado. Entonces, que es que porque no te cuesta, porque tienes una capacidad muy buena y encima eres trabajadora y eres organizada, que es que por eso vas a tener que sufrirlo. Bien, pues no, hay que evitar esto y hay que trabajar la autoaceptación. Yo no sé si alguno de los que estáis aquí tenéis un trabajo en el cual estéis a gusto. Por favor, levantéis la mano aquellos que tengáis un trabajo en el cual estáis a gusto. Vale, cuando tú llegas por ahí, estás un día tomando unos vinos con alguien y dices, no, si yo en el trabajo disfruto, y dices, ese trabajo no debe de servir para nada, o ese trabajo debe de ser una mierda. ¿Por qué? ¿Por qué me vas a decir que vas a disfrutar en el trabajo? Es la concepción propia de ese disfrute, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es separamos a la persona del ambiente, y esto es muy importante, separamos a la persona del ambiente y hacemos un DAFO. Hacemos un DAFO de personalidad con ellos, ¿no? Es decir, ¿qué fortalezas tienes tú, Pepitín? Bueno, pues una de las principales fortalezas es que puedes aprender más rápidamente. Pero si aprendes más rápidamente, ¿qué amenaza tienes? Que en el contexto del aula te vas a aburrir, porque el maestro o la maestra tiene que repetir lo mismo un montón de veces porque tú no aprendes tan rápido como ellos. ¿Qué debilidades tienes? Bueno, pues que me distraigo fácilmente, que a mí de repente cuando pasa una mosca volando, cuando entra alguien en clase, cuando alguien estornuda, pues tal. Vale, pues lo mismo, eso, ¿qué amenaza o qué tipo de amenaza es, ¿no? Y después, ¿qué oportunidades tenemos? Pues tienes la oportunidad de los talleres que vosotros hacéis aquí a la hora de desarrollarte, tienes la oportunidad de ir a hablar con tu orientador si es que tienes un orientador medianamente normal, tienes la oportunidad de una cosa muy importante que yo sí sería lo que os animaría. Cuando llegó la LOGSE, y esto es muy importante porque desde entonces no hemos cambiado en esto, la LOGSE como tal lo que hizo fue quitar la responsabilidad a la familia del proceso educativo. Lo que hizo el Estado como Estado de bienestar fue asumir que el proceso educativo de los alumnos era competencia integral de los centros educativos y eran los profesores los encargados de sacar a los niños adelante, es decir, el sistema, yo como Estado. ¿Vale? Esto es un error que estamos pagando ahora mismo, porque le quitamos a la familia el valor que tiene la familia. Pensamos que si la familia era una construcción de tipo cristiana, pensamos que si la familia era una construcción de tipo franquista, pensamos en el valor de la familia como algo arcaico. Y esto es un error. La familia es un conjunto de personas que se unen en la vida, que comparten fortalezas, que comparten debilidades. Y yo, si soy una persona muy desplanificada, me voy con una persona que sea muy planificada y por lo menos me amoldo. Porque como sea tan desplanificada como yo, la persona con la que me voy, pues entonces probablemente llega el día 15 de cada mes y no tengamos que comer. Seamos realistas. Entonces, ¿ahí qué es lo que haces? Ahí lo que haces es ver fortalezas y debilidades y fundamentalmente transmitirle al niño que esas debilidades están para ser subsanadas por la familia. Es decir, que si tú eres desplanificado, mira, macho, eres desplanificado. Mira, tu padre tiene una secretaria que es la que le lleva la agenda, no la lleva él, porque como la lleve él, la empresa se va al carajo. ¿Vale? Y el presidente de la Telefónica, que lo hablábamos antes, tiene 3 secretarias, porque como que se tenga que encargar también de las agendas, vamos, tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Buscas un recurso. Y el recurso es decir, no importa que estés en tercero de la ESO, no importa que estés en cuarto de la ESO, tú eres desplanificado.
Sí, admítelo, sí. Yo no tengo pelo, lo tengo que admitir. Mañana no me va a crecer el pelo. Yo me acuesto rezando y digo, bueno, voy a ir caminando ahí a ver a la Virgen del Pilar, ahí voy a rezar 17 Ave Marías para que me crezca el pelo mañana. No me va a crecer. ¿Vale? Entonces, admítelo y una vez que lo admites, tú buscas un elemento externo que te ayude a solucionar el problema, pero fundamentalmente con el valor de la familia. ¿Sabéis cuál es el problema? El problema es muy sencillo, que llegamos al centro escolar y nos dicen, es que los niños tienen que ser organizados por sí mismos. Sí, Pepe, Pero es que te lo dicen cuando tienen 3 años ya. Sí, claro. Y va a salir a los 18 como lo sujetó el predicado, sin saberlo. Sí. Pero en esto de las debilidades, fijaros, nosotros nos encontramos con una cosa que nos da mucha guerra también con los chicos, y es que estas debilidades, bueno, Pepe os mencionaba alguna, pero ¿qué ocurre cuando tenemos esos chicos de altas capacidades con dificultades de aprendizaje? Cuando nos encontramos estos chicos de altas capacidades que tienen una dislexia o tienen un problema de tosquitor serio y que por tanto afecta a su rendimiento académico, pues si alguien no lo sabía, los niños de altas capacidades pueden tener dificultades de aprendizaje. Ya sé que aquí lo sabéis todos, pero la cara que te ponen a veces en los coles cuando llegas a alta capacidad dislexia, la gente te mira con una cara como diciendo, ¿de qué planeta bajaste? Eso es imposible. Pues no. Y vemos que en todo este tema de las debilidades, sabéis que hay un proceso, cuando te dicen algo que no es agradable, hay un proceso de duelo. Y ahí vuestra labor como padres y como madres en estas debilidades es acompañar emocionalmente a vuestros niños para que sepan vivir esto, para que sepan que no están solos y para que sepan que va a haber solución y que alguien les va a estar apoyando. Por eso no identificamos debilidades para dejarlas ahí, sino para trabajarlas. ¿Vale? Bueno. Eso. No dijiste lo que hacemos después del DAFO. Y es que después del DAFO, como esto lo copiamos de la empresa, supongo que aquí algunos os dedicaréis al mundo de la calidad, después del DAFO hacemos esto tan bonito que se llama un plan de mejora. Y es verdad, esto es para esto, no es para quedarnos aquí. Y el niño se lo lleva para casa y tiene su DAFO importante en papel. Y puesto en su habitación. Y tiene que ser visible, porque si yo lo veo me ayuda mucho a recordar las cosas y establezco un plan de mejora y entonces con el niño voy trabajando pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque como muy bien dicen los expertos en calidad, todo aquello que no es cuantificable y medible no me sirve, porque el niño necesita saber y ver que ha evolucionado, que está mejorando. Me atrevería a decir no solo el niño, y la familia también, porque a veces es desesperante y hay cosas que son muy lentas. Y me anima como padre y como madre saber que mi hijo va mejorando. Pues si tengo pequeños indicadores de esto, nos va a venir muchísimo mejor. Fijaros, en estos rasgos emocionales que tienen que ver con todo lo que estamos hablando de la autoaceptación, ya se han mencionado esta mañana, hay 2 que influyen muchísimo. Todo lo que tiene que ver con la gran sensibilidad hacia los demás, todo el tema de la sensibilidad social, todo lo que tiene que ver que yo sufra contigo o que yo me emocione contigo, pero sobre todo esa mayor empatía que nos encontramos frecuentemente en la alta capacidad tiene que ver con los sentimientos negativos. Muchas veces nos cuentan madres y padres cómo ven que les afecta a sus hijos su estado de humor, cómo ven que si ella está triste, cómo tienes ese niño que muchas veces se preocupa por ti o cómo esa tristeza se contagia. Pero esta sensibilidad es curioso porque, claro, no les pasa solo desde las personas reales. A veces también les pasa con los cuentos, les pasa con las películas. Y lloran por un personaje de película, aunque sea el malo de la película, aunque sea el más malo, pero como le pase algo, le puede dar pena. Y claro, la sensibilidad hace mucha gracia porque hablamos de los niños y decimos, bueno, es pequeño, ya desaparecerá. Sí, va a desaparecer. Y entonces llegas de adulto y tienes 35 años, tienes 2 niños de altas capacidades y descubres que yo no puedo ver el telediario. ¿Por qué? Porque me pongo a llorar. Porque me emociono. Porque entonces no es que llore en el telediario, sino que me paso toda la tarde recordando las catástrofes del telediario. Claro, aquí podíamos entrar en algo muy largo, pero simplemente lo mencionamos. ¿Qué pasa con ese grupo pequeñito de personas dentro de alta capacidad que encima son altamente sensibles? Y es un tema que cuando lo tienes en un adulto da guerra. Y si a uno os pasa, sabéis que es complicado vivir esto, aunque se puede ser muy feliz también. Porque no nos olvidemos, es que el que es sensible emocionalmente, es verdad, se entristece mucho, pero también tiene una capacidad para disfrutar y para vivenciar lo que disfruta que otros no tienen. Y el tema del razonamiento ético, todo lo que significa esto de lo justo, lo injusto, lo que está bien, que está mal, pues que da mucha guerra. Simplemente, fijaros, en esto de la aceptación y el problema del bien y del mal, que nos lleva a discutir muchísimo, ¿qué pasa cuando tienes un niño que después de 2 meses desde que empezó el curso está viendo que un niño de su clase
no hace más que machacar a los demás. ¿Qué pasa cuando tú día tras día estás viendo que ese niño de tu clase machaca a los demás? Pues ¿qué hizo este peque? Pues salió al patio un día, fue a por él y le dio de tortas. Es decir, y así, literalmente, salió y le dio de tortas, sin mediar palabra. Hombre, no le dio una paliza, tenía 9 años. Pero bueno, le dio de tortas. Y claro, cuando los profes todos escandalizados llaman a la familia, su hijo agredió a otro, y le preguntas al niño, ¿y por qué lo hiciste? Y el niño indignado te dice, estoy harto de que este niño se meta con no sé quién, y se meta con no sé quién. Y es capaz de hacerte un correlato de todo lo que pasó. Y como estoy harto y nadie hace nada, pues fui y le pegué y se acabó el problema. Claro, pensad lo que queráis si le aplaudimos o no le aplaudimos, pero esto lo genera la sensibilidad moral muchas veces, que algo tengo que hacer para que las cosas mejoren. Bueno, el segundo punto sería el punto de la autonomía. Y en la autonomía vamos a meter la relación con los demás y la regulación de la conducta, y esto es importante, el tema de la regulación de la conducta. Esto correspondería en la personalidad eficaz a los retos del yo y tendría que ver con la resistencia a las presiones sociales, con el tener determinación, ¿no? La palabra proactividad que tanto está de moda en estos momentos, hasta qué punto yo soy proactivo o no, y la regulación de la propia conducta. Y nos encontramos también que en todo esto, algunas características, que vamos a ir un poquito rápido, que si no nos falta mucho, Pepe, que vamos un poco lentos hoy. Sí. Vale, nos encontramos que algunos de los estudios han destacado estas características dentro de las dificultades relacionadas con la autonomía. La inhibición del enfado, muchas veces encontramos que no se transmite, el enfado se lo callan, la tristeza, la preocupación, el exceso de control de las emociones, el tema de la racionalización, el justificar racionalmente lo que siento, y muchas veces que muchos niños de altas capacidades se perciben como menos populares, son más reservados, entonces, claro, todo esto lo que provoca es pues, que sea más difícil generarles un bienestar. Fijaros, todo esto lo podéis encontrar en muchas investigaciones. Curiosamente hay una tesis doctoral publicada en España hace 2 años que precisamente se titula así, Regulación emocional y habilidades sociales en los niños de altas capacidades. Interesante. Igual está aquí la autora, perdonad, no sé si estarás por aquí. ¿Vale? Pero bueno, si no la conocéis, podéis buscarla. Es pública y es interesante poder ver también cómo analiza varios estudios sobre este tema. Bueno, sí, regulación emocional y habilidades sociales en niños con altas capacidades intelectuales. Hace un repaso a muchos, si no queréis buscar 25 estudios, ya os lo pegáis al repaso, así, porque fue sintetizando muchas cosas, y bueno, es algo reciente que tenemos ahí con una investigación muy curiosa. Vale, la dificultad que nos encontramos con nuestros niños de altas capacidades es resistir a la presión social, tener un perfil de personalidad de introversión, que hace que la persona siempre dé una respuesta, o casi siempre dé una respuesta de refugio a su interior, ¿no? ¿Cómo trabajar la proactividad cuando el miedo es una emoción que difícilmente ellos superan, ¿vale? Y cómo trabajar el control de impulsos si solamente les dices que, Pepito, lo que tienes que hacer es controlarte y lo que tienes que hacer es parar y lo que tienes que hacer es quedarte claro. Es decir, si tú no les das herramientas, ¿no? Nos parece siempre importantísimo trabajar la emoción del miedo, ¿vale? Como emoción que te lleva a enfrentarte a aquello que para ti es desconocido o a aquello que en un momento determinado lo que hace es representar un hipotético peligro. ¿Qué es lo que hace el miedo? El miedo nos hace permanecer en nuestra zona de control, en nuestra zona de confort, ¿vale? Mantener todo el proceso controlado, de ahí que muchos de nuestros niños, ¿vale?, se conviertan en niños que no son proactivos, ¿vale?, que necesitan tener todo controlado. Hablamos de personalidades en ocasiones manipuladoras, hablamos de personalidades reservadas y siempre dan ese patrón de respuesta específico, ¿vale? Lo que sí ocurre con el miedo en los niños de alta capacidad es lo que les lleva un poco, y en los adultos de alta capacidad, es lo que les lleva un poco a la locura, ¿no? Por un lado, tú lo que tienes es tu zona de control en la cual tú estás a gusto, ¿vale? Tu zona de control en la cual tú estás bien. Y entonces tienes el angelito este que te está diciendo, no te muevas de aquí, Pepe, no te muevas de aquí, aquí estás fenomenal, pero tú ¿para qué quieres hacer más? Pero tú no te das cuenta de tal, no te deja salir de esa zona de control. Pero por otro lado tienes el otro angelito que viene y te dice, experimenta, investiga, explora, sal de la zona de confort. Venga, vamos a probar otra cosa más. Con lo cual ahí se produce un choque entre dos
aptitudes diferentes. La necesidad de tenerlo todo controlado y la necesidad de ir más allá, ¿vale? Si en esa necesidad de ir más allá se produce una situación negativa, es decir, yo voy a recibir unos estímulos negativos, entonces automáticamente me meto dentro de mí mismo, ¿no? Por tanto, vimos la necesidad imperiosa de trabajar con el miedo. La necesidad imperiosa de trabajar con el miedo. A lo largo de estos 20 años, ¿qué fue lo que nos encontramos? Pues que cuando de repente le ponías a un muchachote de 19 años el tráiler de Annabelle, pues se volvía loco y decía, tuve que llamar a mi madre para que bajase a buscarme al portal porque fui incapaz de subir en el ascensor yo solo y de entrar en el ascensor yo solo. Y tú te quedas un poco y dices, pero no me lo puedo creer. O sea, por haber visto un tráiler de una película, sí, es que yo, me venía la idea había otra, ¿no?, que nos decía, es que a mí me viene la idea de la cara de la niña del exorcista y entonces me quedo completamente inmovilizada, ¿no? O sea, cuestiones que hacen que las personas no sean capaces, y los niños y adultos no sean capaces de enfrentarte a una situación nueva. Si tú no eres capaz de enfrentarte a una situación nueva, Andrés, entonces la resiliencia no funciona, porque al final y al cabo es en una situación ser capaz de sacar lo positivo. Y además de eso, no está funcionando la proactividad, porque lo que va a hacer es dejarte dentro de la zona de confort. Me quedo dentro de mi casa que no me pasa nada, ¿vale? Y ahí todo esto se va mezclando. Por eso, trabajar esta emoción es fundamental con ellos. Y porque el mensaje que más escuchamos en relación con el miedo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que más se les dice a los niños relacionado con el miedo? Arriesgaros, a ver si acertáis. ¿Qué es fácil? Sí. ¿Qué es lo que más oyen los niños muchas veces? Ya sé que muchos estáis aquí, no lo hacéis así. Pero ¿qué es lo que más oyen del entorno, de los malos del entorno? No tengas miedo. Lo decíamos al principio, ¿puedo decidir tener miedo? No, el miedo viene, y bienvenido sea, menos mal que hay miedo, porque si no, nos caeríamos por la ventana. Claro, si no me da miedo la ventana y las alturas, me caigo. Vale, el miedo es fundamental, y nos encontramos que nos da mucha guerra en los chicos y en las chicas, porque así como hay unos miedos que son evolutivos y que la mayoría de los niños pasan a determinada edad, nos encontramos en los chicos de altas capacidades que hay muchos miedos que no desaparecen. Y que los viven con una intensidad tremenda y que da mucha guerra. Miedos de lo más curioso. Claro que visto desde fuera piensas cualquier cosa, pero ahí necesitamos lleva trabajarlo. un poco esa visión negativa de la emoción del miedo, que al final y al cabo es una visión cultural que nosotros tenemos transmitida culturalmente. Cuando vas a una montaña rusa tienes un miedo que te cagas. ¿Y cómo lo pasas? Fenomenal. Y cuando te vas a una obra de esas a la Casa del Terror, vamos, al de al lado le dejas clavadas las uñas en el brazo, ¿no? Pero después uno parece que disfrutó, ¿no?, con esas cosas, ¿no? De ahí viene un poco también el tema de la intolerancia a la sorpresa, ¿no? De ahí viene un poco todo lo que sería el trabajo con la incertidumbre, miedo a no contar con estrategias adecuadas, el temor a no ser competente, la inseguridad en la ejecución, entonces yo no ejecuto, la falta de control de la situación, desorientación y creencias limitadoras, y de ahí viene fundamentalmente después lo que provocan muchos de nuestros niños, los problemas de ansiedad, ¿vale? Por tanto, trabajamos esto para poder trabajar los problemas de ansiedad, ¿vale?, que al final y al cabo ocurren no porque tengas una sobrecarga de trabajo, sino que ocurren cuando tú tienes que enfrentarte a una situación novedosa o a algo novedoso. El examen de matemáticas es novedoso. Cuando es impredecible el examen de matemáticas, yo no sé lo que tú me vas a preguntar como profesora de matemáticas, cuando yo tengo una sensación de descontrol, yo no estoy seguro de saber todo lo que entra en este examen, seguro que algo se me olvidó, y cuando encima es una amenaza para la personalidad, porque encima como lo suspenda y llega a casa, mi madre me va a quitar la PlayStation. Con lo cual, en ese momento aparece el estrés, en ese momento aparece la ansiedad que viven muchos de nuestros niños, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de trabajar desde muy pequeñitos la emoción del miedo. Y favorecer un clima donde no pasa nada por decir tengo miedo. Claro. Y para que no nos pase, que los niños se lo callan. Y sabéis que los niños de las capacidades se lo callan, y te encuentras con... Me acuerdo de una niña de 12 años que tenía miedo a dormir no sola, sino que tenía miedo a meterse en la cama. ¿Qué hábito genera? Que todos los días, al meterse en la cama, tenía que asegurarse que la ventana está bien cerrada.
Y no valía con esto, sino que además tenía que mirar debajo de la cama a ver qué había. ¿No? Había lo mismo que el día anterior, nada. Pero había que mirarlo. Pero claro, ese es el problema. ¿Cuándo se arregló el problema, entre comillas, y lo empezó a vivir de una forma no angustiada? Cuando descubrió que su abuelo hacía exactamente lo mismo. Y en el pueblo de su abuelo un día le confesó, pues a mí, chica, me sigue pasando eso y tengo 83 años y aquí estoy, tan feliz de la vida, pero bueno, hago lo mismo. Con lo cual, por fin se desproblematizó y la niña pudo empezar a superar un poquitín el miedo. Pero tenemos que ayudar a trabajar el miedo. Vale, el siguiente punto serían las relaciones positivas con otros, ¿no? En relación a los demás, la preocupación con los otros, el empatizar, ¿no? Sería la parte de las relaciones del yo, de la personalidad eficaz, y tiene que ver con la asertividad, tiene que ver con la empatía y tiene que ver con los buenos hábitos de comunicación. Esto es un problema, porque si a mí me gusta estar en mi casa construyendo castillos con el sin castillos, ¿vale? Y yo me paso la tarde entera construyendo castillos y soy feliz construyendo castillos, de repente llega el psicólogo y le dice a mi madre que me tiene que llevar al parque porque yo me tengo que relacionar con los demás. Y entonces yo que estaba tan feliz construyendo el castillo, de repente me veo en el parque que no me apetece un pimiento estar en el parque y yo quiero construir mi castillo, ¿no? Vale, y volvemos. ¿Pero puedo otra llevarle vez. sin castillos al parque y seguir jugando? No, porque si llevo sin castillos al parque, entonces me pongo a construir sin castillos ahí, entonces no me relaciono con otros, ¿no? Entonces mi madre dice, Pepe, vamos al parque. Y yo digo, quiero construir el castillo, y mi madre me coge de la mano y me lleva al parque. Bien, ¿hasta qué punto mi madre está actuando bien o mi madre está actuando medio bien? Asertividad, empatía y buenos hábitos de comunicación, ¿vale? Fundamentalmente la empatía reside en el lóbulo frontal, que es una de las cosas más, digamos, menos desarrolladas en nuestros niños de altas capacidades, ¿no? ¿Qué es lo que trabajamos aquí? Félix. Pues lo de la extroversión y la introversión, es que estaba en el castillo. Estaba pensando en el castillo, porque claro, y el tema es que estaba pensando si todavía existe el sin castillos, pero igual es que es de nuestra época, ahora estamos con el Lego. Vale, pero el tema de la extroversión e introversión, importantísimo. Fijaros, extroversión e introversión nunca lo llevéis al campo o nunca se puede juzgar desde las relaciones sociales. Extroversión no significa que me relacione bien, introversión me relaciono mal. No. Desterrar esta idea porque no es cierto, aunque comúnmente hablemos así. Hay muchísimos introvertidos que son muy divertidos, sí, que hablan muchísimo, que son simpatiquísimos y lo mejor de todo, son líderes de grupo, pero son de perfil introvertido. Tenéis un libro muy simpático por ahí, muy divertido, que es El poder de los introvertidos, de Susan Cain, que en Estados Unidos fue famosísimo, aquí como siempre quedó un poco desapercibido, pero que nos retrae a los estudios de Jerome Kagan, profesor de Harvard jubilado, sobre todo este tema. El tema de introversión, nos vamos a fijar sobre todo en lo que tiene que ver con cuánto de a gusto estoy yo con mis cosas, metido dentro de mí mismo, la necesidad de vez en cuando retirarme de los demás, aislarme, bajar el nivel de intensidad de todo lo que pasa a mi alrededor y quedarme tranquilo, que es el perfil que vamos encontrando que va apareciendo en los niños de altas capacidades según van creciendo. De pequeños, muchos de ellos se relacionan muy bien. El tema de las habilidades sociales nos daría por una charla entera. Ese mito dichoso de que si los niños necesitan más habilidades sociales y se relacionan fatal, pues no. Hay niños que se relacionan genial, otros medianamente y otros pues, que necesitan mejorar, como decían las notas antiguamente. Pues ya mejorarán y les vamos a enseñar a mejorar. Sí, es importante el tema de la introversión. Nosotros lo aparejamos a la excitación del arousal o la arousabilidad de las teorías de Eysen, y es el estar justo ahí a punto de desbordar el sistema nervioso racional, ¿no? Existe una elevadísima preocupación por los otros o por los sucesos ambientales, creo que eso ya hemos hablado de ello, y una cosilla muy importante, la falta de motivación al logro o de hacerse significativo. Esto es tremendamente importante y aquí es donde chocamos con el sistema escolar. Vale, vosotros levantasteis la mano a aquellas personas que disfrutáis en vuestro trabajo. Por tanto, vosotros no tenéis una motivación al logro, tenéis una motivación por hacer. Es decir, yo soy feliz mientras estoy aquí. Yo ahora mismo estoy encantado aquí hablando con vosotros. ¿Vale? No estoy, estoy mirando el reloj porque me parece que nos vamos a pasar un poquito del tiempo, pero no estoy mirando el reloj para saber cuándo voy a acabar. A ver, yo tengo una motivación por la acción. Vale. Bien, ¿qué es lo que hace un pintor famosísimo? Pinta un cuadro, de repente tira los pinceles, echa a correr y no vuelve nunca más a pintar nada más. ¿Qué es lo que hace un escritor? Escribe un libro y después no vuelve a escribir nunca nada más. ¿Y un escultor y un diseñador de edificios? ¿Qué es lo que hacen? Es decir, no hay el logro. Muchas veces cuando tú llegas al logro de conseguir lo que quieres, automáticamente te encuentras vendido.
porque dices, ¿y ahora qué hago en mi vida? Cuando tu hijo acabó de montar la Estrella de la Muerte y la puso en la estantería, dijo, vaya mierda. Ya acabé, vaya mierda. Esto era la Estrella de la Muerte. Lo hace. Esto era la Estrella de la Muerte. Vaya mierda. Vale, nos encontramos niños, ¿no? Esto al principio nos sorprendía hace muchos años, cuando había aquella famosa prueba del WIS-R, y en el WIS-R había que hacer puzzles, ¿no? Había que hacer 4 puzzles o 5, no me acuerdo, uno de un caballo, otro de tal, en el WIS antiguo del todo, ¿no? Y los niños no te hacían los rompecabezas y tú dices, ¿pero por qué no hacemos el rompecabezas, campeón? Que ya tengo el cronómetro puesto en marcha, tenías que volver a empezar. Y te decía el niño, porque cuando lo acabo me aburro. Pero además era así, ¿no? El niño te decía, ¿pero para qué voy a hacer esto? ¿No ves que si lo acabo me aburro? Entonces prefiero no empezar a hacer nada, ¿vale? Fue cuando decidimos abandonar el WIS, ¿vale? Con aquello, porque éramos incapaces de conseguir que hiciesen nada, ¿no? Entonces, hay una motivación al hacer, no hay una motivación a la nota. ¿En qué se basa el sistema escolar? En la nota. ¿En qué se basa el trabajo por proyectos? En el hacer. ¿Me entendéis? Entonces, ahí nos encontramos con este problema. Con el encontrarte desvalido y el acabar, tu vida no tiene sentido cuando ya acabaste de hacer del proyecto que estás acabando de hacer, ¿no? A mí me recuerda un poco a Mary Poppins cuando cogía la maleta y se marchaba, cosa que me daba una tristeza tremenda, pero Mary Poppins era así, era una persona que era insatisfecha. Ella rehabilitaba aquella familia y se iba a otra, y después se iba a otra, y después se iba a otra. Y yo pensaba en el pobre desollinador que no volvía a ver a Mary Poppins y que estaba enamoradísimo de Mary Poppins y lloraba como una magdalena. Vale, pues esto, ¿vale? El que lloraba era yo, no el desollinador. Esto es lo que pasa en las relaciones positivas con otros. Trabajémoslo, simplemente trabajémoslo, pero expliquémoselo al niño. Expliquémoselo al niño. No le compre la cosa esta, expliquémoselo al niño. Expliquemos que la insatisfacción y el inconformismo es una característica de aquellas personas que pueden y hacen más por los demás. Expliquemos el que ser aprendiz de mucho no significa ser maestro de nada, porque ahí hay un refrán que te dice aprendiz de mucho, maestro de nada. Eso es falso. Expliquémosle al niño que es un perfil de Leonardo da Vinci, que es un perfil del Renacimiento. Esto es tremendamente importante. Muchos me preguntáis a veces, ¿no? ¿Qué pasa en la universidad? ¿Qué pasa en la universidad? Que tú sacaste el guaje de un sistema estabulado que te obliga a ir por aquí y no te deja salir de aquí, y cuando el guaje llegó a la universidad, que es un campo abierto, se perdió completamente. Y de repente te llamó desde La Coruña diciendo que estaba haciendo arquitectura y te dice, mamá, me equivoqué. Yo creo que tenía que haber hecho ingeniería. Es el mes de diciembre, ¿vale? Empezó en septiembre. Y entonces, como ahí tú digas, bueno, hijo, pues cambiamos, la jodimos. Así de claro. Así de claro, ¿no? Es un tal, pero expliquémoselo al niño. Expliquémosle al niño que va a disfrutar haciendo, que no va a disfrutar con la consecución de la meta, ¿no? Crecimiento personal, Félix. Pues claro, aquí seguimos creciendo y en todas estas cosas, pues fijaros, nos encontramos con la necesidad de ver el progreso, que como os decíamos antes, yo tengo que cuantificar y saber que estoy mejorando, porque no siempre los demás me lo van a decir. No es una cosa que abunda entre la gente felicitar a los demás por lo bien que hacen las cosas. Y eso que debe estar en los manuales de asertividad desde hace 50 años. Digámosle a los demás lo bien que hacen las cosas. Nadie se los lee. Bien, pero esto es importantísimo. La importancia de estar abierto a nuevas experiencias, relacionado con el miedo que decíamos antes. ¿Cuántas veces os encontráis con que los niños de altas capacidades van a anticipar algo que no me gusta o algo que creo que no me va a salir bien? Ya no voy. Claro, te rechazan nuevas experiencias, te rechazan y se pierden oportunidades. Hombre, no solo los niños, porque a veces también vemos a los adultos que les pasa lo mismo, sí. Que se pierden también experiencias por el miedo. Me acuerdo de aquel señor que nunca se atrevía a preguntar nada en los puntos de información, con lo cual muchas veces iba a comprar algo al supermercado y no lo encontraba y se marchaba para casa sin ello porque no se atrevía a preguntar dónde estaba. Esto es real, mandaba siempre a la mujer, hasta que la mujer le dijo un día, tururú, nunca no voy más por ti a dar la cara, ahora te mueves. Y el pobre pasaba horas y horas buscando allí por el Carrefour las cosas. Bueno, entonces todo el tema de la importancia de esto. Sí, la importancia de la motivación, de la atribución, de las expectativas, ¿no? Cuando alguien preguntaba por qué expectativas tienen ustedes porque su hijo sea de altas capacidades,
Es muy claro qué expectativas tiene el centro. ¿Usted qué me ofrece? Porque yo si voy a una frutería y no me gusta la fruta que me venden, me voy a otra. Así de claro. Y no todo está preparado para todo el mundo. Pero Que qué pena. ojo, también entiendo una cosa muy importante y que es vuestro papel como asociación, que es reclamar, reivindicar, incendiar neumáticos en una calle, poner a los políticos verdes, porque el sistema es el sistema y tiene que ser para todos por igual. Porque lo que no podemos hacer es caer, los que tienen posibilidades económicas lo hacen y los que no, no. De acuerdo con eso. Pero también hay que equilibrar hasta qué punto yo me convierto en madre coraje y el guaje está fatal y sigue estando fatal y sigue estando fatal y hasta qué punto digo, pues me voy a otro sitio, se acabó. ¿Vale? Eso, por eso hay tal, ¿no? Que admiro esa labor de las asociaciones de altas capacidades en este aspecto. No tenemos tiempo, pero en las expectativas está muy bien trabajar con los niños, pero a veces hay que trabajar con las expectativas de la familia. Porque, Sí. claro, cuando tú les preguntas a una familia qué expectativas tienes para tu hijo de altas capacidades, pues ahí nos encontramos un mundo. Gente que, pues voy a intentar que estudie, que le vaya bien, otros que te dicen Sí. que sea feliz y otros te dicen, ojalá no lo sea. Y ojalá te hayas equivocado. Porque realmente hay mucho miedo también a desafrontar, porque nos imaginamos cosas que son horribles y no, mirar, pues trabajando, nuestra experiencia sabemos que con aquellos niños con los que trabajas, que les orientas, que la familia va bien orientada, los niños de altas capacidades van fenomenal. No he dicho que les vaya todo bien, Sí. pero en general tiene un nivel de bienestar buenísimo. Esa falta de capacidad para establecer objetivos o metas, ¿no? Y esto lo veis en vuestra casa. Hay que hacer un gráfico o una cartulina de, qué sé yo, del río Ebro. Y entonces el niño te dice, voy a hacer esto y esto. Y de repente, cuando está por la mitad de la cartulina, te dice, bueno, no, mejor lo voy a cambiar y entonces voy a poner a partir de aquí esto. Y de repente te dice, y si de repente pongo esto por aquí, por aquí, por allá. Y tal, ¿no? Es decir, dices tú, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es una locura, vamos improvisando completamente. ¿Para qué me dices que vas a hacer nada? No me lo digas, ¿no? Bien, esto es muy importante y aquí nos iríamos un poco al conductismo, ¿no? Aquí nos iríamos un poco al conductismo. Vale, ¿por qué nos iríamos al conductismo? En una cosa que, bueno, pues creo que vosotros estáis haciendo perfectamente, y esto es ese conjunto de talleres que para uno pueden resultar raros o extraños. Es decir, yo lo que tengo que hacer es mostrar al niño todo lo que hay y meter al niño en actividades diferentes y diversas. ¿Para qué? Para que después elija lo que quiera. ¿Qué es lo que hacemos en este país? Metemos al niño a jugar al fútbol y le decimos, piénsatelo bien. Porque si te apuntas al equipo de fútbol en septiembre, hasta junio no acabas. Bien. De repente llega enero. No quiero ir al fútbol, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Bueno, y tú tirando del niño por la calle, el niño agarrándose los faroles, del niño que no sale del coche, que lo tienes que sacar por los pelos del coche, y tú tirando del niño, y de repente llega un día de febrero, 7 de la tarde, de noche, llueve, nieva, truena, hace un frío del carajo, y le dices tú, ¡a la mierda! ¿No quieres ir? Pues no vamos, ya estoy harta de sufrir, llevo 3 meses sufriendo 3 días a la semana por culpa del puñetero fútbol. ¿No quieres ir? Pues no vas más. ¿Qué hizo el niño a conseguirlo? Ya está, se acabó. Acabó contigo, terminó. Así de claro, trabajemos por contratos, es muy importante. ¿Vamos a jugar al fútbol? Sí, pero mira, chato, jugamos al fútbol del día 1 de septiembre al día 20 de diciembre. O de septiembre. O de septiembre, cada uno según la resiliencia que tenga y según la capacidad que tenga de aguantar. Y hacemos un contrato que volvemos otra vez a poner ahí en la pared. Y decimos, y el día 20 de diciembre vamos a ir a comer al McDonald's y decidimos si seguimos con el fútbol o si cambiamos a otro deporte diferente. Porque es una pena que nos metamos en el fútbol y que hagamos fútbol durante toda nuestra vida y nunca haber sido capaces de probar otro deporte diferente porque no tienes más vidas. Así de claro, cuando un niño de alta capacidad lo que es un explorador y está en el mundo para hacer cosas diferentes. Entonces yo me blindo de alguna manera, esto de blindarse, esto de los políticos que es muy tal. Yo me blindo de alguna manera con un contrato y si el niño me dice en diciembre que quiere empezar a jugar al balonmano, no es porque él lo deje, sino porque nuestro contrato, lo que yo estoy enseñando, es que cumplimos un contrato y que nuestro contrato acabó y que ahora podemos iniciar una actividad diferente y podemos iniciar una actividad nueva, ¿no? Y te permite, Pepe, perdona, como madre o como padre, felicitarle, porque cumplió lo que se había comprometido. Claro. Cosa que al revés, lo que te convierte es en el que riñe
y el que recuerda, lo hiciste mal, lo hiciste mal, lo hiciste mal. No, tenemos que buscar. Y fijaros, en esto de los padres y madres, que no hemos hablado mucho hoy, de verdad, no podemos trabajar con niños y niñas y crear una dinámica donde estamos siempre como ogros, riñendo y encima y bum, bum, bum. No, necesitamos de vez en cuando encontrar experiencias que les felicitemos para ese crecimiento personal. Claro, a veces llegas a una situación de terapia y le dices al padre, ¿me puede decir usted algo positivo de su hijo? Y se queda el padre mirando para la madre y la madre para el padre y te dicen, meca. No. ¿Ya? O te explota, es que me siento fatal. Porque no lo encuentro. O porque odio a mi hijo, porque no es la primera vez que nos lo dicen. O porque era un poco lo que decías tú antes, me parece, ¿no? O sea, cojo al niño y lo meto en un barco y lo llevo para otro sitio. O hago una cosa así. Es decir, es un niño intenso que está acabando conmigo, que ya no tengo tuétano en los huesos. Ya es que, claro, esa intensidad del niño me chupó completamente. Sí, hombre, claro que te chupó. Pero si tú lo que haces es plantearte que una guerra se gana ganando todas las batallas, mal vamos. Ya. Una guerra se gana ganando solamente aquellas batallas que son importantes. Y si el niño no se pone las zapatillas, pues no se pone las zapatillas. Vale, ¿pasa algo porque no se pongan las zapatillas? No. ¿Por qué? Porque la mayoría de los padres, ¿qué es lo que van a hacer? No te pones las zapatillas, te castigo. Sin PlayStation. Y el niño se mete en su habitación, te mangó el móvil y tú no te enteraste, o está en su habitación haciendo lo que le da la gana. Martes, vuelve a ocurrir lo mismo. Miércoles, vuelve a ocurrir lo mismo. Jueves, vuelve a ocurrir lo mismo. Tú dices, ¿qué es? ¿Que no aprendes? Pues no aprende. Claro que no aprende. Y esto es un problema que tenéis muchos de vosotros. No se aprende de situaciones dolorosas. Es decir, a uno le dan una torta en la vida y se la vuelven a dar en la misma situación porque le da pena de esa persona o de otra persona nueva que le da la misma torta. Porque hay algo que se llama el autocontrol criterial, que es la capacidad de aguante que nuestros niños tienen y la falta de aprendizaje a través del refuerzo negativo. Y da lo mismo que castigues 1 y 1000 veces. El niño no aprende. Dices tú, cuando seas mayor te haces militar, te vas de espía y te vas a espiar al ISIS, que aunque te torturen y te arranquen las uñas de una en una, no vas a decir absolutamente nada. Claro que sí, pero es una característica que, insisto, tiene una localización cerebral. Tiene una localización cerebral. Claro, ayer lo contábamos en un colegio al que habíamos estado, en el que estuvimos por la tarde, en el Molière, ¿no? Tú imagínate, un niño que en un momento determinado va fomentando su capacidad de abstracción y metiéndose dentro de sí mismo. 3 años de infantil, 6 años de primaria, 4 años de secundaria. Vamos a quitar el bachiller. 6 horas al día de clase, 6 y 4, 10 y 3, 13. Durante 10 meses al año, vamos, estás entrenando la capacidad de abstracción y el meterte dentro de ti mismo, que si fuese a entrenar los bíceps, vamos, ni Schwarzenegger. ¿Me entendéis? Entonces, ¿los niños a qué van a esa situación? ¿Qué están haciendo? Entrenando el meterse dentro de vosotros mismos, de sí mismos. ¿Les importa un bledo que tú lo castigues? Tal. ¿Qué es lo que haces? Las expectativas. Tú te frustras como padre o como madre porque el niño no se pone las zapatillas. No insistas. No se pone las zapatillas, no se las pone. Pero, por favor, que tire de la cisterna cuando vaya al baño. Vale, en eso sí me voy a volcar. Pero si me tengo que volcar en todo, entonces acabo con mi vida y acabo con la vida del niño. No, y el ¿vale? bienestar, Pepe, de los niños está también directamente ligado al bienestar de las personas que tienen a su alrededor. Y si yo como pareja, como madre y como padre, que vivo en pareja, no me cuido a mí, por eso del contagio emocional, se lo voy a contagiar a ellos. Y nos da mucha pena encontrarnos con parejas, o padres y madres, aunque estén separados, que nos llegan totalmente agotados, pero con niños pequeños, y es porque no se cuidan. Porque no nos engañemos, educar a un niño de altas capacidades, y lo sabéis los que lo tenéis en casa, es cansado, es intensísimo, es tremendo. Y no somos Superman. Nuestra pila hay que recargarla y tenemos que cuidarnos, y nos da pena a veces también ver a parejas discutiendo por cosas que no tienen nada que ver con ellos, sino con los niños. Y que les desgasta también. Y entonces, de vez en cuando, hay que desconectar de los niños. Acordaros de vez en cuando, si podéis dejarlos y iros un poco. Es verdad, vemos que es necesario. Y si decimos todo esto para los niños, también para aquellos padres y madres que sois también de alta capacidad y que tenéis un perfil donde todo esto también conviene cuidarse mucho. Félix, el control ambiental, ¿vale?, que tendría que ver también con las demandas del IOS, motivación, atribución, son expectativas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando existe la necesidad de controlar el ambiente?
Vale, pues predíceselo al principio. Hazle predecible a lo que se va a enfrentar, ¿vale? Después juega con él a lo que puede ocurrir, ¿no? ¿Por qué? Porque nos encontramos con niños que son pequeñitos, que tienen 6 o 7 años, pero han llegado a una fase de pensamiento hipotético deductivo, que es abstracto. Es decir, el mundo no es uno, sino que el mundo son varios, ¿vale? Los niños cuando son pequeños y juegan al escondite, lo más normal es que uno cuente y los 7 siguientes se escondan. Y siempre cuenta el mismo, y siempre se esconden los mismos. Y tú como padre vas para allá y dices, pero vamos a ver, Manolo, ¿por qué no te escondes tú y cuenta otro? Y el niño te dice, porque yo soy el que cuento, ¿vale? Tú lo estás viendo como padre como negativo, ¿vale? Esto es un proceso normal en un niño de 7 años. En un niño de altas capacidades, no. Es decir, en un niño de altas capacidades, el mundo no es uno, sino que el mundo son muchos. Hay muchas posibilidades. Y cuanto más creativo es, pues más posibilidades negativas hay, con lo cual más peligros ve, ¿no? Por tanto, esa parte del control ambiental, ¿no? El tema de los problemas de la emoción del miedo, nuevamente, ¿vale? El que la motivación se produce simplemente por el hecho de hacer y no obtener recompensa por ello, lo mismo, ¿no? Una vez conseguida la meta, saber que se produce la quiebra de la motivación y la necesidad de un cambio constante, la sensación de insatisfacción. Como veis, más o menos, todo tiene que ver con lo mismo. Si yo meto a mi hijo al fútbol o si yo meto a mi hijo en un programa de robotics durante todos los años para hacer lo mismo, poco voy a hacer porque el niño se acostumbre a controlar el ambiente. Necesito grupos diferentes, personas diferentes, necesito edades diferentes y tiempos cortos o espacios de tiempo muy corto. ¿Para qué? Para que el niño pueda interactuar en ese mundo para el cual lo tengo que preparar. Pepe, pasa que no se atreven a levantar, Sí. que son muy educados. Vale. Vamos a ver, nos quedan 4. Algo que hemos hablado ya esta mañana, ¿no? Crecen los niños de altas capacidades en un ambiente que favorezca el desarrollo del talento y el bienestar. Los 3 ambientes fundamentales, podríamos discutirlos, pero bueno, la familia, la escuela y la sociedad. Pasa. ¿Qué nos pasa en la familia? Pues que a veces la familia, el entorno, pues viene de estas cosas, de tipo de dichos y de frases, como la vergüenza que siente la familia. ¿Cuántas familias nos encontramos todavía que no se atreven a decir que sus hijos son de alta capacidad? Pero ni a la escuela, ni a los abuelos, ni a los tíos, ni otros familiares cercanos. Y lo viven como angustia, ¿eh? No voy a decir nada, hasta que se enteran que el que mejor entiende a su hijo es el abuelo a veces, porque el perfil es exactamente igual que el abuelo o la tía, o con el que mejor se lleva es con el sobrino, entonces se dan cuenta que también son de altas capacidades, o con un primín por ahí. La escuela, pues muchas cosas nos encontramos, problemas, no vamos a quejarnos mucho, pero mira, nosotros somos muy optimistas, porque vamos viendo cambios, encontramos muchos cambios, ¿eh? Vamos a presumir de Asturias por una cosa, con los datos que nos daba esta mañana. Fijaros, en Asturias el año pasado pasó algo maravilloso. Pasamos de 700 niños identificados a 900 en un curso escolar. 200. Es una burrada de aumento. Hasta 3.000 que deberíamos tener, todavía nos faltan muchísimos. Y vemos que en otras zonas de España está pasando esto. Vemos que hay cambios, que hay sensibilidad. Por fin en el mundo de la educación se empieza a hablar muchísimo de esto. Y que es gracias a vosotros, Sí. a toda la lata que dais y que dar más todavía y quemar neumáticos. ¿Vale? Eso. Vale. Pásame al último, la sociedad, es verdad, el tema del talento, pero fijaros, y voy a poner la última, Pepe, pásame la última, pero el problema, y vamos a ir positivos... Félix. Sí, hay otra. ¿No hay Que respuesta? no. Esto, vale, aquí, párame aquí. Pasa a lo siguiente. Esta, déjamela ahí. Y el problema no es que no sepamos desarrollar el talento. Claro que sabemos desarrollar el talento. Y lo tenemos demostrado en la sociedad española que somos muy buenos desarrollar el talento. Y ahí lo tenéis, un programa maravilloso para desarrollar el talento. Y este programa es real, es de España. Porque sabemos que para potenciar el talento necesitamos profesionales idóneos. De todo tipo. En el colegio, en la asociación, los psicólogos y pedagogos. Bien. ¿Os parece importante los profesionales? Sí. ¿Necesitáis una infraestructura adecuada con recursos? ¿Veis cómo sabemos? Formación integral de la persona. Jova, cuidemos a la persona, no solo un aspecto. Oye, ¿queréis esto para vuestros hijos? ¿Veis cómo sabemos desarrollar el talento? Un perfil institucional adecuado. ¿Quién no quiere unas instituciones que funcionen? Bueno, ahí nos queda mucho por hacer, pero lo necesitamos. Sabemos que hace falta. Apoyo técnico-científico, es decir, no necesitamos adivinos que nos digan, cuando voy al colegio, a mí no me parece que su hijo sea de altas capacidades. Vamos al conocimiento, que lo tenemos y sabemos bastantes cosas, aunque haya discusiones técnicas. Darle un soporte tecnológico, es verdad. Tenemos la tecnología que nos ayuda para muchísimas cosas
y vamos a trabajar la estabilidad emocional. Esto es un programa de talento, con todas esas partes. Oye, ¿pensáis que si aplicáramos esto a vuestros niños y niñas de altas capacidades o a vuestros alumnos y alumnas, para los que seáis profes, desarrollarían su talento? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo que no sabemos hacerlo? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde? Sí. O sea, ¿Dónde lo pásamela. hacemos? Pásamela, por favor. Muy feliz. Que esto solo se aplica en esto. ¿Sabemos desarrollar el talento? ¿Cómo que no? Si tenemos, creo, que una de las ligas más importantes del mundo, con los mejores Si no jugadores la del más, mundo. sí. Sacamos Sí, jugadores sí. buenísimos. Sí, ¿Cómo sí. que no sabemos desarrollar el talento? Lo que necesitamos es ponernos a hacerlo. Vale, y esto lo uniríamos con algo que Tere dijo por la mañana, que te dijiste por la mañana, que nosotros, aparte de tener amistad con él, somos fanáticos de su desarrollo de talento, que es el modelo de Gagné. ¿Vale? Es un poco a lo que nosotros, en lo que nosotros nos enfocamos, al desarrollo del modelo de Gagné con personas, con ambiente, con, digamos, el cuidado de las personas que son potencialmente talentosas. Pues Plus, nada más. plus, plus, acabamos. Muchísimas gracias por A escucharnos. todos, ¿vale? Silencio, no sé qué toca. Imagino que acabamos, ¿no? Que tengo que ir a comer. Ah, Sí. mejor que no. No, que dicen los neurólogos que solo se puede escuchar un cuarto de hora información novedosa. Pues apliquémoslo también. Pero bueno. Hola, buenas. Me ha Buenas. encantado vuestra exposición. Yo soy asturiana, así que... nada, yo quería preguntaros, cuando decíais que no se aprende con el castigo, supongo que se aprende con el premio, ¿no? Vale. ¿Es esa la forma de igual fomentar? Sí, nosotros nos encontramos que lo del castigo es tremendo. Todos estudiamos en la ley de aprendizaje el castigo. Cuando castigamos a una persona es para que cambie su conducta, para que haga algo, deje de hacer algo. Es lo que decía Pepe, que repetimos y repetimos cosas que no funcionan. Nosotros encontramos que trabajar en la línea del refuerzo positivo, pero bien entendido, por favor, que a veces esto del refuerzo positivo se relaciona con que bajo el kiosco y te compro algo. No, no, no. El refuerzo positivo es, nosotros como lo trabajamos es, te voy a proponer una meta, algo que a ti te merezca la pena y que te motiva al cambio. Bien, y te voy a enseñar a que lo puedas lograr. Y ahora te dejo a ti ser responsable para conseguirlo. Nosotros en la experiencia lo que vemos es que es muy diferente que tú a tu hijo o a tu hija en casa, y se puede aplicar esto al contexto escolar. Es muy diferente que tú al niño le castigues sin ver la tele porque hizo los deberes. Podéis castigarlo todos los días del año y encima el niño os va a decir, me da igual, como bien sabéis, y no consigues nada. Que tú le plantees que las normas de esta casa, mira, en esta casa hay estas normas. Para poder ver la televisión o para poder jugar a la tablet, lo primero es tener cumplidas ciertas obligaciones. Pueden ser los deberes. ¿Por qué? Porque tú lo que estás educando al niño ahí es a programarse, a ver que hay un objetivo y que depende de él, depende de su responsabilidad, poder conseguirlo. No te va a culpabilizar a ti como madre, como profesor, de que eres tú el que le quitaste la tele, sino que cínicamente te permite decirle, qué pena me da, chico, no conseguiste la tele, pero no te preocupes, que mañana lo puedes conseguir. Le devolvemos la responsabilidad. Vemos, después de muchos años y de pegarnos con mucha gente, que eso es lo que mejor funciona. No es magia, pero funciona. Y eso no quiere decir que no tengas que castigar, pero el que tienes que cambiar la expectativa como padre eres tú. Yo castigo porque marco un límite, pero yo no espero que con el castigo se produzca una modificación de la conducta. Pero yo castigo porque marco un límite. Cuidadín con los castigos, ¿eh? Acordaros que cuando estamos alterados, castigamos a cosas absurdas. Y no hagáis como aquella madre que castigó a su hija que le tiraba todos los juguetes a la basura. Y se los tiró. Y se los tuvo que tirar. Y cuando le había reservado el osito preferido de la niña en una esquina porque le daba pena quitárselo, ¿qué hizo la niña? Mamá, aquí tienes el osito que se te olvida. ¿Y qué haces? Pues, pobre madre. Otra cosa, cuando decís esos niños que, a mí me pasa con el mío, ¿no? Que están en su zona de confort y que no quieren salir, que no le apetecen hacer cosas nuevas porque ellos están encantados,
yo, bueno, lo que hago es animarle, ¿no? Pero es que ese límite entre la animación a que haga cosas o la obligación o la imposición a que haga cosas y que él igual no se encuentre cómodo, lo que yo pienso que tendría que sentirse cómodo, a mí me cuesta muchas veces discernir eso y saber hacerlo. Empuja, ¿no? ya está, empuja. Sí. A ver, empuja. Nosotros empujamos, pero claro, muchas veces te cuesta... Ya está, tú no pasa nada, empuja, no pasa nada. ¿Sí? Vamos a ver, pumba, ala, para allá vas. Vale, claro, lo que no puedes hacer es empujar de septiembre a junio. Vale, porque si empujas de septiembre a junio, te vas a arriesgar a que 3 días a la semana te esté dando la coña al niño. Vale, pero si es que nos vamos a un taller de cuentacuentos, empuja. ¿Por qué? Porque una de las características fundamentales es la falta la falta de proacción a la hora de admitir el cambio. Entonces, como yo tengo miedo, no tal. Después de que se va al taller, el niño está encantado. Y encima no quiere marchar del taller y ahora tienes la opción contraria, ¿vale? Por tanto, empuja, no pasa nada. Sí. Empuja. Es de los que cuando nos íbamos a Lanzarote de vacaciones decía, ¿por qué vamos tan lejos? Dices, claro. Si yo en mi casa soy feliz con una pizza y una peli, ¿no? Claro. Y luego vino encantado de Lanzarote, pero claro, no había subido nunca en avión y lo que decís del miedo era una pasada. Pero una familia que no empujó y se marchó una semana de vacaciones, Torremolinos, no me acuerdo dónde era, y el tercer día se volvió. Porque era insufrible. Y no puede ser. Nunca. Mirad, tenemos mucho miedo, y yo entiendo que como madre y como padre os dé miedo que los hijos sufran. Bueno, no vamos a hablar de sufrimiento hoy, pero ¿y qué? ¿Qué problema hay que tu hijo o tu hija pase por una experiencia dura controlada por ti? Y sobre todo cuando te tiene a ti detrás, que estás empujando y soportando. Porque precisamente ¿qué estamos trabajando? Ese miedo muchas veces. Y si no estáis vosotros ahí, ¿quién le va a enseñar a controlar su miedo? Porque, ojo, sí, nos los puedes traer a los profesionales maravillosos que sabemos de todo. Pero es que nosotros vienes, nos ves media horita y el niño te lo llevas para casa. Y la que vas a estar con el niño 24 horas al día trabajando eres tú. Como profe, como madre, como padre, no nosotros. Lo importante, y nosotros insistimos muchos, es los principales son las familias. Tenéis que estar preparados para todas estas cosas y podéis hacerlo. De verdad, os animamos a ello. Oye, ¿os podemos ayudar a veces? Ojalá, a veces acertamos y todo. Pero el tema es que sois vosotros los que tenéis que empujar. Hola, buenos días. El problema del empuja, por ejemplo, yo soy maestra, en el recreo los niños que no quieren jugar, que están muy bien con el libro, que también les tenemos que dejar el libro, pero en ese momento tenemos que empujar también a decirle no te quedes con el libro, vete a jugar con los amigos, a forzar esa situación desde el colegio como maestra, que luego esas situaciones son criticadas también por las familias mismo. Vale, yo te diría ahí varias cosas, ¿vale? En primer lugar, nosotros de nuestra experiencia es que nos encontramos con perfiles de niños de una alta introversión. Y por alta introversión no hablo falta de habilidades sociales a la hora de relacionarse. Con lo cual, simplemente el acudir al centro escolar ya es algo que les genera una ansiedad tremenda. El estar en clase, aunque no pase nada, ya es algo que te activa tus sistemas de alerta. Muchas veces el recreo tú lo utilizas como ese caparazón para poder rebajar tu nivel de activación. Si tú sabes que el niño se sociabiliza bien en clase o se sociabiliza en clase, si el niño cuando llega al colegio antes de entrar en clase va bien, si el niño te va a una excursión, si un niño hace en otros contextos ejecuta desarrollos sociales adecuados o medio adecuados, ¿es necesario empujar en el recreo? Yo ahí te diría que no, ¿vale? Porque puede que el recreo se esté utilizando como espacio de relax para poder rebajar todo ese nivel de excitación que el niño ha adquirido durante la primera parte de la mañana, ¿vale? Ahí sí habría que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Y en eso nosotros por lo menos siempre hemos defendido que esto va bien cuando se colabora. Si sabéis, todos los estudios hablan no solo del rendimiento académico, sino del bienestar de los alumnos en general, la colaboración entre el centro y la familia. Es decir, la familia te puede aportar, mira, mi hijo va a otras actividades y aquí no hay ningún problema y se relaciona fenomenal. Hombre, si es verdad que uno puede ir probando pequeñas cositas y puede intentar con el niño, oye, ¿qué te parece si de los 25 minutos del recreo yo entiendo que quiera estar solo? Y esta frase de yo entiendo que quiera estar solo es fundamental. El niño tiene que saberse comprendido. Y si no se lo dices, no lo sabe. No lo sabe.
Y entonces tú le dejas, pero puedes negociar con él, bueno, pues oye, en vez de irte todos los días a esa biblioteca, pues a lo mejor un día, un rato, oye, pues puedes probar a jugar, pero nunca como un castigo, que nunca vea como algo malo el estar solo, porque no voy a preguntaros a vosotros cuántos os gusta estar solos y cuántas horas desearíais estar solos haciendo algo solos. Claro. Bien, pues bajarlo para abajo, pero no creo que esto sea nuevo que haya aparecido cuando uno empieza a ser adulto. Bien. Hay una mano. Hola, buenas. Mira, yo soy profesora de inglés extraescolar y veo un poco de similitud entre lo que es el inglés extraescolar y los niños con altas capacidades intelectuales. Porque yo tengo alumnos que igual pues estamos dando en clase pretérito perfecto simple, llegan de repente al colegio o al instituto y empiezan otra vez con el to be. Entonces, mi pregunta es, ¿qué les dices a esos niños para motivarlos? O sea, porque claro, se aburren en clase, entonces... Sí. Vale. ¿Qué les dices tú? Pues mira, que aquí lo que necesitamos es, como pasa en algunos países, que se convalide el inglés de lo extraescolar al de la clase. Y apuestos que se podía hacer, que es una de las medidas que se propone en otros sitios. Pero bueno, ya sé que aquí nos queda años luz. Pues mira, tener mucha paciencia. No sé si me permites, Pepe, no. A ver, y ese es un problema real. Lo que estás planteando es muy real. Y pasa a ese nivel, y encima te pasa cuando tienes un niño encima motivado. Porque si es de los que te viene arrastrado por la familia, que lo apuntó porque había que rellenar el horario, no es tan... Bueno, va. Pero cuando tienes un niño motivado y te va a otro ritmo, dentro de la extraescolar, te va a un ritmo súper rápido, que te obliga a tener que cambiarlo de nivel a veces o de grupo, porque sabes que ahí pierde el tiempo, necesitamos adaptar. Lo otro, mira, pues yo, como creo que no vamos a cambiar la clase y tú tampoco vas a cambiar tu extraescolar, lo que tengo que trabajar con el niño es adaptarse. Mira, chico, esto es así, yo ya sé que vas a ir para clase, pero voy a darte herramientas. Hombre, lo ideal sería que la profe de la clase lo tuviera en cuenta. Pero Claro. Podéis probar que a lo mejor pasa. Podemos probar, sí, a buscar aspectos positivos. Nunca Sí. preguntarle qué tal en clase de inglés, nunca preguntarle qué tal en el colegio, sino cuéntame 3 cosas buenas de la clase de inglés. Porque el niño, naturalmente, te va a contar que tuvo que volver a ver el verbo to be, que se aburre muchísimo, y a él lo que se va a quedar es con lo negativo de la clase de inglés. Busca 3 cosas positivas, mándale a hacer un cuaderno en inglés, mándale a llevar una pequeña guía, ¿no? Dices, compramos una libreta tipo Hemingway, le mandas leer la biografía de Hemingway y su famosa libreta negra que entra dentro del bolsillo del pantalón. Es muy importante, ¿no? Porque yo ya te estoy proponiendo un modelo de un señor que es importante, ¿vale? Y que tuvo su importancia, y le mandas que él al final de la clase de inglés te anote 3 cosas positivas de lo que ocurrió en la clase de inglés, 3 cosas que aprendió, o te relate lo más gracioso que ocurrió en la clase, con lo cual vas a desplazar ese punto de vista del negativo del verbo to be hacia lo positivo que pudo haber pasado. ¿Vale? Uy, otra vez el cable. Hola, habéis hablado de alta sensibilidad. ¿Qué se hace con un niño que se preocupa de los problemas de los padres? Porque, por ejemplo, mi hijo, en cuanto ve mi cara, si estoy preocupada, se preocupa el doble. Yo tengo que explicarle por qué estoy preocupada para que deje de preocuparse. Vale. No, a esa te diría que no. ¿Por qué? Porque lógicamente tú eres adulta y eres una persona mayor y hay cosas que el niño no tiene por qué saber, y sobre todo porque a lo mejor no las va a entender. Pero lo que sí haces es explicar lo que le pasa al niño. Es decir, el niño no puede evitar empatizar contigo, el niño no puede evitar que le afecten tus emociones. Y esto es, cuando hablábamos de autoconocimiento, esto es una de las cosas que hay que trabajar. ¿Por qué yo siento contigo? ¿No? Vale, y aquí trabajas el control emocional. Y le voy a enseñar a ese niño, vale, ¿por qué, aunque yo me dé mucha pena lo que te pasa o yo me sienta muy triste, y ahora qué puedo hacer? Porque lo que no podemos dejar es que el niño se quede eternamente en esa tristeza, sino que vamos a intentar acompañarle. Mira, lo más importante en todo el aprendizaje emocional, o como en muchos aprendizajes, es el aprendizaje por observación. Pero sabemos que en lo emocional, y lo hablan mucho los estudios, es clave. ¿Cómo las familias, padres y madres, gestionáis vuestras emociones? El problema no es que tú estés triste y que el niño te lo vea. Lo importante es que te vea gestionarlo adecuadamente. Que tú estás triste, pero te sigues levantando, que sigues haciendo tus cosas. Y eso es como el niño va a aprender, a partir de lo que te observa. Y vemos que en eso, a ver,
no hay ningún problema, pero sí conviene explicárselo. Mira, pues sí es verdad, te alegras, te entristeces conmigo porque tú eres una persona que captas, que eres sensible, se puede jugar puedes jugar con él a muchas cosas, a todo lo que es trabajar el rostro emocional, los rasgos del rostro, que les gusta muchísimo, pero desproblematizarlo porque no es ningún problema en sí que el niño sienta conmigo. No, pero si me ve gestionarlo y que tiro para adelante, estoy trabajando algo más importante y es, tú puedes hacer lo mismo y tú puedes hacer como yo, que lo manejo y la cosa va para adelante. Yo te lo plantearía así. Que nos echan. Bueno, muchas gracias a Felipe y a Luis. Yo me he reído muchísimo y he aprendido todavía más de lo que me he reído y me imagino que ustedes también. De hecho, estoy tan contento que le voy a recomendar mi marca de champú a José Luis. Vale, gracias. Bien, recordamos que a las 7 de la tarde tenemos una mesa en la que pueden preguntar lo que quieran y les emplazamos a las 4 con puntualidad suiza que tenemos la siguiente ponencia. Muchas gracias. Vale.